Y saludamos a nuestros amigos de Twitter. Mira, ¿quiénes están? Oye, chicos. Hello, ¿cómo están? Bien, ¿y ustedes? Bien, pues acá estamos con la alegría de siempre para comenzar una nueva jornada. Y está el Nacho. Aquí estoy, con toda la energía, ustedes saben. Parto tempranito y me acuesto tarde. Te diste cuenta que no era la PRI, fíjate. Alcancé a darme cuenta. Quise venir escotado como príncipe, pero no. No, muchas gracias. Ya, Que tengan un buen programa, nos vemos. Chao, chiquillos, que estén muy bien. Buenos días, familia, ¿cómo les va? ¿Cómo aparecieron? Ahí estamos con el ánimo de siempre. ¿Cierto? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Gusto verte y tenerte Pero por por acá. favor, aquí un gusto estar con ustedes, 8 de la mañana en punto. Exacto. A esta hora generalmente los veo con mi tacita de café en la casa, en pijama. En pijama, claro. Mando mensajes temprano. Sí, pues. Sí. Y video, bueno, te lo Y lo pedí. agradecemos También, mucho. sí. Ya los voy a invitar al happy hour. Ya, bien. Oye, Priscila Carolina anda en una actividad escolar. Así Solamente es. para Me decir, por encanta eso no eso. está hoy día, porque labores de madre, que no se Sí, pueden suspender, pues. son muy Me gusta. importantes y muy relevantes. Sí, pues la hija está en cuarto medio, la Así es. Catita. Oye, antiguamente no se hacía nada, ¿se acuerdan? Se faltaba todo porque había que estar Sí. al aire. Hoy día la familia es lo principal. Así es. Este es un incendio que está recientemente, al parecer, medianamente controlado. Estábamos en la comuna de La Florida. Este es el campamento Dignidad, que efectivamente es una toma donde muchas familias viven ahí en el sector. Ha sido bastante conflictivo, digamos, para la autoridad municipal. Y Delfina Gómez está en el lugar para que nos dé cuenta, porque si bien pareciera ser que la situación está medianamente controlada, la destrucción es bastante grande. Delfi, buenos días. Sí, buenos días. A ver, como dicen ustedes, Repe, la destrucción es bastante grande. Estamos en la toma Dignidad de La Florida, justo por la calle Tobalaba, y ustedes están viendo cómo quedó todo este terreno de casas que había acá en el lugar, que comenzó, 60 casas nos dicen acá los vecinos, muchas 60. gracias, que comenzó esto alrededor de las 6 de la mañana. Esto lleva el trabajo, obviamente, de muchos cuerpos de bomberos, de Ñuñoa, de Santiago, de Puente Alto, y en este momento ven cómo todas estas casas de material ligero, mucha lata también, están totalmente destruidos, pero ven ustedes abajo, si podemos mostrar, Roger, cómo todavía hay llamas que podrían ser focos más tarde cuando comience el sol a volver a prenderse. Los vecinos están totalmente acomplejados, se han acercado a nosotros porque lo han perdido todo, muchas familias también con niños preocupados que nos dicen, no sé dónde los voy a llevar. Repe, esta es la situación hasta el momento. Nacho. No, es tremendo. Imagínate, 60 casas de material ligero. Estas lamentablemente prenden como la hierba. O sea, es muy difícil. Obviamente que son construcciones bastante precarias, entonces no tienen sistemas de cortafuego. Tampoco tienen sistemas, por supuesto, de redes que puedan alimentar, digamos, un combate de incendios. Había tabla, cholguán. Hoy día en la Claro. mañana, Delfi, no era un punto de prensa, salen los vecinos, acusaron que habían tirado una molotov en la madrugada, te quería preguntar por eso. Y por si, de las 60 casas que había, ¿se quemaron todas, Delfi? De lo que vemos, Nacho, hasta el momento de las 60 casas, la gran mayoría de lo que vemos ahora en pantalla está totalmente quemado. Pero igual, como ven ustedes a mano izquierda, Roger, todavía hay casas que no fueron atrapadas por las llamas. Claro, ahora, claro. lo que hablabas tú es súper importante porque los vecinos hablan de una intencionalidad, de que esto habría ocurrido a raíz de una bomba Molotov el día de ayer en la noche. Y todo esto a raíz de que muchas veces, y esto es una conversación que viene con la municipalidad desde marzo, se había intentado desalojar esta toma y en agosto se había llegado a un acuerdo, pero hasta el momento sí se sigue trabajando en poder desalojar este lugar, que todavía hay muchas casas y muchas viviendas. Como yo le decía, hay mucha gente viviendo acá adentro y esta toma ha sido también foco de distintos problemas. Por eso se sigue trabajando en poder realizar un desalojo que fue anunciado ayer. Es un tema que la municipalidad conversó ayer, Repe, Nacho. Sí, efectivamente la autoridad comunal, el alcalde, había dicho que efectivamente quería dejar esto, digamos, erradicado antes de que terminara su periodo como alcalde. Ahora, vincular eso a una posible intencionalidad me parece un poquito atrevido, obviamente, pero llama la atención una bomba Molotov. ¿Y qué dicen los vecinos? ¿Acá hay algún responsable identificable, más o menos? Tú sabes que muchas veces las personas prefieren no entrar en detalle, digamos, por un tema de temor, que ha sido la tónica, lamentablemente, en muchos barrios. Pero ¿qué es lo que se dice? Mira, me voy a acercar a ver si podemos conversar con algunos de los vecinos, porque fuera de cámara, primero, Roger, para ver si quieren conversar. Hola, muy buenos días, ¿cómo está?
A pesar de lo que estamos viendo en pantalla, obviamente por el incendio, me imagino que afectada también. ¿Esto para ustedes ha sido intencional? Mira, no sé, pero yo iba al frente y a las 6 de la mañana salí porque escuché que tiraban piedras. Entonces, como yo sé que estos departamentos lo van a sacar o lo quieren sacar, ay, dije yo, entonces vinieron a sacarlo. Salí afuera a mirar a la calle. El fuego venía muy arriba, era muy bajito y de ahí arrasó. ¿Por qué arrasó mucho? Porque son todas casas de madera, de material ligero. Entonces, esto de acá es una terminación. ¿Cómo es su nombre? Suni. Suni, cuénteme, ¿a qué hora comenzó esto? Porque yo me levanté a las 6 y ya estaban los... Yo pensaba que eran piedras, pero a las 6 que yo vi, ya esto ya había empezado. Ahora, los vecinos hablan de una bomba Molotov, de esto haber sido intencional. ¿Qué creen ustedes? Dijeron lo mismo, los chiquillos me dijeron lo mismo, que había sido intencional, que habían tirado una bomba, pero no es a las 6:30, fue antes de las 6 que empezó. Si yo salí a las 6 a mirar afuera, el fuego viene arriba, porque esto empezó son más de 100 y tantas casas. ¿A qué se refiere con las piedras? Que me comenta también sobre eso. Y yo escuché como ruidos que eran piedrazos. ¿Y esto como a qué hora fue? A las 6. Que yo me levanto temprano porque voy a la feria, entonces me levanto todos los días temprano. Entonces, como estoy vivo ahí al frente, y escuché para acá, y ahí miré el fuego cuando venían, pero muy arriba, ¿cierto? Que alguien tiraba piedras. Claro, pero no era eso, era que donde empezó a incendiarse, se empezaron a reventar las cosas. Claro. ¿Se da cuenta? Pero este departamento lo iban a sacar y no sé, no tienen agua. Cuando estuve en la entrada de allá tienen un muro, cosa que no deja de entrar a los bomberos. Suni, muchísimas gracias. La vamos a dejar ahora, vamos a ir caminando, pero muchísimas gracias por la información. Delphi. Claro, eso es lo que nos comentan los vecinos, Repe, Nacho, que esto habría sido intencional. Hay que investigarlo. Sí, por supuesto. Obviamente que eso tendrá que ser materia de investigación porque esto podría haber costado vidas humanas. O sea, hasta el momento, Delphi, es una pregunta fundamental que no te he hecho. ¿Algún herido, algún daño personal, que es lo más relevante de todo siempre? Repe, ¿me puedes, por favor, repetir? Te preguntaba si es que hay alguna persona herida o algún daño personal. Hasta el momento esa información no se ha entregado, pero por lo que vemos la gente alcanzó a evacuar. Hay mucha gente que está parada en el sitio del terreno de enfrente y, como yo le decía, con niños, ¿no? También angustiados porque no saben dónde los pueden llevar, dónde van a vivir ahora, que prácticamente se les quemó todo. Claro, sí. Ahora lo que decían los vecinos, primero, algunos aclaraban que había un grifo afuera y eso era el conflicto, pero lo otro, respecto al tema que tienen con la municipalidad, era si dejaban entrar a personal municipal que los ayudara o si personal municipal hoy día va a intentar ayudarlos en lo que tiene que ver con no pueden dejar a esos niños fuera. No. Mira, yo estaba escuchando atentamente lo que decía la Delphi. La Delphi hablaba de que aquí había conversaciones entre la gente del campamento con el municipio para un eventual desalojo. Claro. ¿No es cierto? Y eso implica, si hay conversaciones, es que tiene que haber un dirigente. Sí, y no solo eso, sino que una alternativa. Es decir, ustedes salen de ahí y después ¿qué? Entonces, ¿para dónde se van? Exacto. Entonces la municipalidad seguramente tenía algún plan de contingencia para sacar a familias que iban a tener finalmente otro destino. Pero ese otro destino tiene que ser un lugar con los permisos, o tiene que ser un subsidio, etcétera. No sé si lo vayan a instalar. El alcalde Carter en alguna oportunidad habló de algunos subsidios que podía entregar el municipio para un arriendo, sobre todo con la familia que está juntando plata en su libreta para una vivienda social definitiva, que para ser bien claro, estamos súper atrasados, digamos, con esos temas en el país. Entonces, lo que tendría que hacer ahora, evidentemente, el municipio es intentar acelerar eso. Y entrar de urgencia acá y acelerar, porque hay gente con niños que no tienen dónde irse en este minuto. Claro, si el tema es que son... Mira, la vecina, la señora Suni, decía que eran más de 100 casas que estaban ahí. Imagínense la cantidad de gente hoy día que no tiene dónde pasar la tarde. Sí. Cómo enfrentar el calor, Michelle. Todo eso, la municipalidad hoy día sí se tiene que encargar porque es un terreno que está en la comuna de La Florida. Bueno, y ha sido ha estado ahí activamente, digamos, claro, en este tema. Entonces, los próximos 48 horas sí necesitan trabajar con la municipalidad de La Florida ahí y con Carabineros. Absolutamente. Bueno, y acá, obviamente, cuando se levantan este tipo de barrios precarios, como son Las Tomas y los campamentos en general, obviamente no hay ninguna infraestructura. El riesgo de perder vidas humanas ante un escenario como este es tremendo. Porque no están bien las vías de evacuación, porque los terrenos no son los ideales, porque no hay agua disponible. Sí, todo es improvisado. O sea, el camión de bomberos no entra, pero ni a palos ahí. Claro, ahí llegó compañía de Ñuñoa. Ahora, hay otro motivo, Delfina, tú estás en vivo, 8:11.
Sí, hay otro motivo y mucha atención con este dato, porque los mismos vecinos nos confirman que al interior de esta toma se habían hecho especie de trincheras con el motivo de dificultar el paso de estos posibles desalojos. Y esto evidentemente también afectó el paso de los bomberos, que tampoco tenían acceso a los grifos, ¿no? Por eso también se les dificultó un poco el poder apagar estas llamas, y es por eso que se cree que esto comenzó a empeorar con el paso de las horas. Repe. Ahora, la trinchera, para entenderlo, la barricada era por si llegara un eventual desalojo que había sido conversado ayer según tú. O sea, Justo se habló, estaba informando la Delphi, pero mira, al final, a ver, acá también hay elementos que iban a plantear resistencia y uno no sabe cómo estaban preparados. O sea, esto puede haber sido intencional como también accidental. O sea, si querían impedir el acceso a un eventual desalojo, ¿qué es lo que hacen? Barricadas, manipulan acelerantes. ¿Y esa barricada era para evitar o para hacerlo en tramos si es que venían a desalojar? Eso es lo que, por lo menos la Delphi nos está diciendo, que eventualmente habrían levantado algunas barricadas para impedir el paso, ¿no? Incluso pasó a recibir una vecina y todos son distintas hipótesis que van tirando los mismos vecinos de lo que han vivido. Dice que esto hasta podría haber sido un posible ajuste de cuentas. ¿Ajuste de cuentas? O sea, ni siquiera tenemos claro cuál es el origen, ni de quién, ni nada, digamos. O sea, acá podemos levantar muchas hipótesis, pero... Ya, pero todas las teorías indican, Delphi, de todos los vecinos con los que ha conversado y la gente también que vivía en ese lugar, es que algo pasa en esta madrugada, alguien lanza algo. Eso es lo que coinciden todos, ¿no? Alguien lanza algo o alguien manipula algo y pasa y ocurre un accidente, digamos. O sea, y se escapa de las manos. Exacto. Estamos con la teniente Carmen Montiel, que gentilmente está con nosotros. Buenos días, teniente. Buenos días. Saludarla. Muy bien. ¿Qué antecedentes tenemos de daños personales acá? Porque hay niños, hay personas mayores también. Claro, en primera instancia, la primera llamada que llega a la central de comunicaciones es aproximadamente a las 6 de la mañana, como bien decía la vecina, y se trataba de 10 domicilios. Ya, la llamada que llega a Carabineros es solamente por el incendio propiamente tal, no así todas las hipótesis que se están levantando ahora, que lo hemos estado viendo, que todo posteriormente va a ser parte de la investigación y obviamente va a tener que ser empadronado cada uno de los testigos con todo lo que ellos han mencionado para en definitiva hacer la resolución y poder llegar a cabo con lo que realmente ocurrió. Ahora, en este caso, Bombero es quien determina cuál es el origen de este... Ellos hacen el peritaje. Eran 10 nomás en la mañana, eso es lo en primero. primera instancia y durante este transcurso de tiempo se ha intensificado 30 domicilios ya. Obviamente ahora tiene que venir la labor de catastro para verificar efectivamente cuántos domicilios son los afectados y los vecinos que están afectados. Además hay que tener en consideración que no son viviendas reguladas, entonces no se tiene la información clara de cuántas personas vivían efectivamente en cada lugar y lo bueno es que de momento no se han reportado personas lesionadas. Eso es importante. Ni desaparecido. Ni desaparecido. Eso es un temor permanente cuando ocurren este tipo de cosas. Ya, Delphi, bueno, quedaremos a la espera de lo que diga Bomberos, porque yo creo que es fundamental un poquito aclarar de dónde viene todo esto, ¿no? Sí, mira, Bomberos ya anunció y nos vamos a mover un poco también para que ustedes puedan ver la extensión de este incendio. Es bastante grande y siguen también llegando bomberos al lugar para poder apagar los repes. De todas maneras, también se están haciendo trabajos de ayuda a personas que también resultaron afectadas. Menos mal son cosas menores, pero sí están siendo afectadas. Pero miren ustedes cómo sigue este incendio todavía, la cantidad de bomberos que están trabajando ahí para poder apagar las llamas. Y como yo les decía, comienza a salir el sol también y eso va a afectar en una hora más. Esperemos que no provoque que se vuelva a prender todo esto. Sin duda, sí. Toda esa parte ya se quemó. El asunto es que lo que queda en pie no se queme, digamos. No, y que la gente hoy día se haya trasladado de manera oportuna. 8:15, Delphi, volvemos contigo en cualquier minuto. Donde la cosa no está así con este panorama, está oscuro, atado en Filipinas, ¿cachaste? Ah, Filipinas, sí. No, en Filipinas, Michelle, necesitamos tu ayuda. Sí. ¿Cómo ¿Esto es un tifón? No sé, ¿qué cosa es esto? Esto es un tifón, el tifón Toraji, y quiero que veamos las siguientes imágenes y para que veamos también la intensidad de los vientos. A ver, ¿cuánto? Dice que hasta 160 kilómetros por hora. Así es, vientos que fueron con una intensidad de hasta 160 kilómetros por hora. ¿Tanto? Michelle, estas son las imágenes que nos llegan de Filipinas. Ahora,
imposible que las estructuras, que son estructuras más bien livianas, bueno, se volaron absolutamente todas. No, y lo más complejo es que en una semana, este no es el primer tifón que pasa. Este es el segundo tifón en una semana que pasa sobre Filipinas. Eso es lo más trágico de esta situación. ¿Pero no le da tregua como 2 tifones en la misma semana? Sí, no, eso fue lo más terrible de todo. Eso es Mira, lo más mira, trágico. Las imágenes, cáchate. Bueno, y ahí, Michelle, espérate, ahí ellos tienen la capacidad en Filipinas como de alarma o es muy escaso los recursos que tienen de alerta de tifón. ¿Los filipinos? Sí. Bueno, Manila, por ejemplo, la capital, es una de las ciudades más pobladas del mundo y la verdad es que es un problema porque ha crecido de forma súper inorgánica o poco organizada, para decirlo así. Entonces, evidentemente, cuando lo golpean, aparte que es un archipiélago que está súper expuesto, o sea, un tifón se planta arriba de Filipinas y lo cubre completo. Lo cubre completo, Y ese se es el instala ahí problema. por el tifón, Sí. más. Bueno, claro. O sea, dependiendo de la velocidad que tenga el tifón, porque recordemos que los tifones en general o los huracanes no se desplazan a una gran velocidad. No. Lo que pasa a una gran velocidad son los vientos asociados que traen. Generalmente, como las magnitudes de estos sistemas son muy grandes, tienen un desplazamiento lento, pero traen asociados vientos intensos. Entonces, por ejemplo, estos vientos eran de hasta 160 kilómetros por hora, pero con ráfagas sostenidas de 130. Entonces, ese es el problema, pero la velocidad puede ser de 20 kilómetros por hora, algunos son de 6 kilómetros por hora, otros son de 30 kilómetros. Su desplazamiento, entonces, la manera que se mantienen sobre un cierto lugar es mucho tiempo. Pero entonces tú decís que ahí están los techos, espérate, se están volando los techos. Es 130 kilómetros por hora que se instala ahí. Son 130 que está permanente y los vientos máximos fueron de 160. Es que ahí no hay que agarrar el techo. Pero mira la cara de angustia del Mira, señor. mira. Hay un grito ahí incluso. Pero si se voló todo, mira. Hay un grito. ¡Oh! Se fue. Pero claro, suelte el techo, Se caballero. fue el techo nomás. Mitch. Terrible. Ay, qué ¿Y ahí es donde te horrible. escondí? No, es que son, No, es que no tienes son dónde. construcciones muy livianas. Ahora, cuando venga una cuestión así, que evidentemente de repente en verano, el verano pasado tuvimos ventolera también, no agarren el techo, porque ese techo es 5, lo que tenga, te puede llevar también va por volando 100 con el techo, kilómetros, claramente. 130. Claro, el problema es que estos lugares generalmente no tienen sectores como de refugio. Ese es el problema, que no tienen lugares de seguridad, siendo lugares que sí están Sí, pero acostumbrados a recibir. Estamos en tifones. noviembre todavía, es temporada de huracanes, tifones, ciclones y eso. Sí, tifones todavía. O sea, todavía pueden recibir hasta en esta fecha, todavía esta pueden fecha. recibir tifones. Ahora, Pero se supone obviamente... que como que hasta estamos como en el límite más o Estamos en menos. el límite, pero todavía pueden recibir. O sea, yo encuentro que ahora en invierno, verano, ya va a empezar a cambiar esta cuestión. Sí, se están extendiendo ¿Viste? las fechas de... O sea, están recibiendo cuando comienza la temporada, como más que larga la incluso temporada. la temporada se está extendiendo. Están comenzando un poco más temprano y están terminando de manera más Un poco tardía. Qué tremendo. Los daños que generan estos Sí. fenómenos son Sí, pues. muy Ese es el graves. problema. Pero esto es normal en Filipinas por la época, dicen. Sí. Pero lo que estaba pasando en Arabia Saudita es normal, Michelle. Esto es muy, muy inusual. No. Esta nevada... ¿En serio está nevando? Miren las imágenes. Pero Es una granizo, granizada, claro. pero intensa en pleno. Oye, pero ese pleno señor se va a caer al desierto. Escuchan de lo más simpático que hay, se bajan a tomarse fotos. Y miren las nubes que hay. Miren la nubosidad que hay. Se fijan que entre medio de esa nubosidad que hay como una capa de nubes, arriba está el cielo despejado y la nubosidad es una nubosidad baja, gris, densa, que todavía puede seguir precipitando. Pero no entiendo esta cuestión. Si ahí no caen los patos asados, ¿cómo, Mira. ¿qué explica que mira la granizada? Yo también me saco Es foto. el tipo de nubosidad, no es una nubosidad asociada como a un sistema frontal que nosotros podríamos decir, es una nubosidad asociada obviamente a este tipo de nubes como un nimbus que puede dejar una lluvia, pero lo que más está dejando en este caso no es una lluvia, sino que Pero es mira. un granizo que independiente de la temperatura que haya, que en este caso ahí las temperaturas son sumamente elevadas, Sí. deja estos granizos que uno ve y dice uno, aquí nevó, pero no nevó. No es sino nieve que eso. no es nieve, Es granizo. es granizo. Es granizo, claro. No, ahí no.
es muy difícil que caiga nieve. Claro, porque para que caiga nieve tienes que tener... No descartéis nada, Repe. Si No, bueno, sí. no podéis descartar nada. Pero Tienes mira, que tener una temperatura cercana a los 0 grados. claro. Y eso es como un fenómeno también. Es que eso se es un desborda río de granizo. Ya cuando el granizo es tan denso, se transforma como en una lava de granizo. Y eso es básicamente un aluvión, está arrastrando todo el sedimento. Digamos. Todo. Mira. Y una Oye, cantidad. Eso es súper peligroso. Es peligrosísimo. Ya, esto no es Sumamente normal, peligroso. Michelle, lo de los tifones en Asia, sí. No, esto ya comienza, además que degrada más el terreno, ahí afecta obviamente a los animales. Pero mira a las qué grande construcciones. es. O sea, aquí hay... O Mira, sea, no como es un remolino. un riachuelito nomás, sino que esta cuestión es un... Y eso era un cauce. río, si no sabía, yo lo entendemos. Si No, te- mira, no necesariamente ríos ahí no hay. Quebrada, pues. Aquí pueden haber quebradas, pueden haber espacios. Acá lo que siempre generalmente conduce a estos lugares son las mismas carreteras que construyen ellos ¿Ya? y que van generando lugares como aptos para que estos se vayan desplazando. O sea, hay quebradas que van generando el agua de alguna manera, estos se van transformando en agua porque el granizo está formado por agua, va encauzando y va encontrando su propio camino y se va haciendo camino propio, digamos, de alguna manera. Entonces va degradando el terreno, un terreno que es muy fácil de ir erosionando. Y si tú te fijas ahí, esa persona que toma esa como arena, Sí, pues. que se va mezclando entre el granizo y la arena, se va formando como un tipo de barro y lamentablemente esta es una situación Puro barro. que es una zona como que no está poblada en este caso, pero que sí ocurre en una zona completamente aislada. Afortunadamente no se ve una zona que no es poblada, pero que sí afecta obviamente a lugares donde esto debe estar cercano a una ciudad, no está en la misma ciudad, pero que llama la atención por la formación de la nube y que obviamente Oye, los camellos. afecta a los camellos, afecta a los animales, afecta... Mira, ¿cómo no va a afectar la alimentación, el traslado de los animales? Y comienza a degradar todo lo que es el suelo. Aquí podemos comparar ambos lugares. Mira, los animales si están en una zona así, obviamente que se van a ver afectados por la misma temperatura, porque igual cambia la temperatura del suelo. Y acá se ve que toda esta zona comienza a cambiar la vegetación y si tú te fijas... Este es como el antes y el después. El antes y el después. Acá Claro. tú te fijas el cielo y aquí después de la tormenta... Mira, es como antes de la tormenta y después de la tormenta, con Claro. el cielo ya despejado, pero con la precipitación que ya cambió y que dejó estos granizos que quedaron en el suelo. Bueno, y cambia todo el agua, porque me imagino que los camiones de aljibe que están acá es porque el agua que tenían los camellos se transforma en barrial también antes. Obviamente. Y lo otro que pasa es que esta situación muchas veces dicen que está siendo, bueno, se habla que está siendo manipulada, pero son las condiciones que están ocurriendo por la situación del cambio climático y son cosas que no ocurrían hace 30 años atrás, hace 50 años atrás y que antes de repente ocurrían en la parte que bordeaba, ¿no es cierto?, estos países, en la parte Ya. muy costera, pero que cada vez están ocurriendo más hacia el interior y cada vez están afectando Claro. más a zonas interiores. En la península arábica, claro. Generalmente hay una zona de la costa que todos los imperios que conquistaron la península arábica principalmente vivían en la costa hacia el Mar Rojo, porque es un poquito más húmedo, porque es menos seco. Y porque recibían Claro. algo de precipitación un poquito y más eso les verde, permitía de alguna manera tener algo de precipitación durante algunas épocas y durante algunos años, Todo el pero no era resto todos seco. los años que recibían agua. O sea, tenían algo de precipitación y tenían Pero ahora se algo fue de al humedad. interior. Pero ahora Interior, cada vez reciben estas precipitaciones despoblado. y que les están afectando. O sea, antes las casas, o sea, por eso que las casas tienen el techo plano, no están acostumbradas a la precipitación, pero ahora la gente ya se le está haciendo como la vida no Mira eso. apta para vivir incluso. ¿En serio, Michelle? Sí, a ese ¿Tanto? nivel. El problema es que son países que en algunos sectores o en algunas zonas son tan ricos que vuelven a construir, pero ya no están siendo aptos para poder vivir y habitar en esa zona. Claro, por eso las construcciones de ahí, como decís tú, tienen los techos planos y que hemos visto por qué también hay unos fenómenos en el norte de Chile que también es súper complicado. Pues las construcciones no son las mismas que nosotros. Exactamente. Exactamente. Oye, revisemos imágenes de Egipto porque siguen pasando cosas extrañas en el mundo. A ver. Este es un fenómeno muy extraño. No entiendo. Esto es hierve agua en
Egipto. Pero ya. ¿Cómo hierve agua? Pero Yo ¿cómo? pensaría que está saliendo agua de abajo. Mira, está hirviendo el agua de la lluvia. No, te puedo. A ver, espérate, todo de nuevo. Está hirviendo el agua de la lluvia. de la lluvia. Ya, ¿y cómo explicamos eso sin que me dé miedo? Mira, llovió, Ya. precipitó el agua, cayó el agua a la superficie y el agua comenzó a hervir. A hervir. A hervir. Ya, pero es la temperatura del Tiene que suelo. haber. Y claro, el agua no cae con una temperatura alta. No, po. No, el agua cae con su temperatura normal, pero al caer en el suelo, al tener contacto con la superficie, Tiene que el haber agua piedras comenzó a hervir. Pero tiene que haber algo debajo, ¿no? Piedra. Yo creo Piedra. más que arena, digamos. Yo creo que a donde está hirviendo sean piedras que están a temperatura del Sahara. Pues, ¿quién Claro, está ahí? a una alta temperatura Claro. para tener Pero qué contacto. impresionante, porque Pero para que mira, empiece a bullir tiene que alcanzar los 100 grados por lo menos. más de 100 grados. Más de 100 grados para que comience a hervir. Es como casi lo que pasa en los geysers, ¿no es cierto? Lo que ocurre acá en el norte de del nuestro Tata. país, para que comience a Evolucionar. ebullir, ¿no es cierto? Y comience a hervir esta agua que recién ha precipitado. Y el Bueno, agua hay que- imágenes que son increíbles de la Segunda Guerra Mundial, precisamente ahí en esa zona del norte de África, donde los gallos hacían huevos en la lata de los motores de los, Claro. de los carros blindados. Antes acá también en el norte, ¿te acordáis que hacían? Pero ahora ya Hacían no se huevos puede. fritos, así. Con el calor. Pero el agua, espérate, en esta época del año es normal que llueva ahí. Sí. Yo no sé si es tan normal que en Egipto, O sea, no es- cerca del Mediterráneo, puede O sea, ser. no es inusual. De hecho, ellos ya están en otoño. Sí, puede llover. No es inusual. Ya. Es como las lluvias en otoño, son como las lluvias de primavera, son precipitaciones que pueden ocurrir. No. Todo el Mediterráneo está afectado por el alza de la temperatura de ese océano, de ese mar, digamos, y que en definitiva ha afectado distintas Son zonas fenómenos que costeras. están Es verdad. ocurriendo España, ya de Italia. manera Ya mucho más volvemos, Michelle, frecuente. con la actualización del tiempo. Que Así es. ayer en la tarde yo agarro televisor y una persona secuestrada No, de adentro esa- de una FP de en Las esa- Condes. Claro, de esas imágenes que la verdad Oye, uno no está acostumbrado a ver. qué No, y aparte dramático decía eso. secuestro en Las Condes. ¿Qué está Secuestro, pasando? claro, secuestro en una oficina de una FP con francotiradores arriba de los techos. No, o sea, sí, que ya como la de cuestión. película. Pero claro que era de película, po. Era de película, equipos negociadores que tuvieron que contacto con esta persona que no sabemos qué pasaba por su cabeza, realmente increíble. Vamos a tomar contacto con Rodrigo Pérez para que nos cuente esta historia bastante atípica. Ahí está la imagen, esa imagen. ¿Qué querés que te diga? Sí, de película, absolutamente. Tú lo dijiste muy bien. Ahora, claro, cuando uno dice secuestro, uno de repente ha escuchado muchos secuestros, pero aquí lo que era un cliente de la AFP Claro. que había tomado como rehén a una trabajadora. Con francotiradores en los edificios circundantes. Esto es muy cercano a lo que es Escuela Militar, a Poquindo con Asturias aproximadamente, No entre creo. Asturias y Málaga, en una oficina justamente de Provida. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se gesta esta historia? Resulta que llega un hombre, 55 años, a una oficina. Lo que estaba reclamando era justamente el monto de su mujer, ¿no? Que tenía justamente en esta sucursal y que finalmente era entregado en cuotas. Él pide que se le pague el monto total. Ha trascendido que era aproximadamente 1 millón de pesos. Le explican que no es permitido el pago de esa manera, ni tampoco en esa sucursal porque no manejaban el efectivo. El hombre se molesta, hay un intercambio de palabras y de su bolso saca un cuchillo carnicero. Traspasa una suerte de mampara y toma entonces a esta trabajadora. 33 años tiene esta trabajadora. La toma justamente y la comienza a amenazar con este cuchillo. La gente de seguridad comienza evidentemente a llamar a carabineros y llega justamente un suboficial de carabineros. Y hay unas imágenes que son captadas justamente por quienes se encontraban al interior de la oficina cuando llega justamente este suboficial a hablar con él, a mediar con este hombre, 55 años, polera rayada, tenía a un costado justamente a esta mujer de 33 años. El suboficial comienza a hablar con él para darle tranquilidad. Nacho, Michelle, José, se quita el arma de servicio, se la pasa a un compañero. El compañero se va con su arma y él levanta las manos para mostrarle que él no era ninguna amenaza y que estaba ahí para poder hablar. Estuvieron
en esas circunstancias durante 6 horas. Durante 6 horas con el hombre con el cuchillo y la trabajadora. José, Nacho, Michelle. No, las imágenes son increíbles. Efectivamente ahí se ve cuando el suboficial le entrega su arma de servicio a un compañero, le levanta las manos, mientras el hombre... es el de Rayado, ¿no? Él es el que está secuestrando. Y, y se le ve el cuchillo en la mano. El círculo amarillo que se ve en la imagen es donde él tiene el cuchillo. Una situación tremendamente difícil y tensa, pero acá... Porque, a ver, cuando pasan este tipo de cosas, habitualmente, no sé... un asalto a una sucursal bancaria que se frustra, entonces el delincuente no haya nada mejor que tomar a gente de rehén para tratar de negociar una salida, digamos, ante la... Pero acá el señor iba a cobrar plata. Pero si es que ahí no manejan plata tampoco. No está bien, pero... Pero él no entendía eso. Pero es muy... por eso digo yo, bueno, el caballero cometió delito, el señor va a tener que enfrentar la justicia. Todo el rigor del peso del Estado de Derecho y de la ley, porque esto no se puede tolerar. Pero, evidentemente, también hay que ver qué es lo que pasaba por la cabeza del señor. Sí. Que no estaba bien. Por supuesto que no. No, pero y en el caso de los trabajadores de la FPE, que uno... O sea, si no manejan plata, ellos evidentemente sienten un riesgo mucho menor que otros lugares donde tienen un guardia adentro porque se maneja plata, porque hay producto, porque hay robo, mechero, etc. Pero acá a la niña, o sea, una mujer, perdón, de 33 años, una mujer joven, la agarra así como de improviso. Ahora, teniente, esto... El que estaba ahí, el funcionario, su colega, ¿él tiene un manejo del tema de un protocolo de secuestro? ¿Por eso va él o cualquiera de ustedes tiene esa misma capacidad? Fue el primero en llegar, digamos. Claro, el suboficial que se aprecia en esa imagen es el primero en llegar. Él es un carabinero territorial que se destaca por la paciencia que tuvo al tomar este procedimiento, porque efectivamente él podría haber hecho ante el riesgo inminente de la víctima y de él podría haber hecho uso de su armamento de servicio, pero obviamente uno tiene que estar en el lugar, tiene que estar en el procedimiento y verificar que hay más personas, y esto se puede llevar a una situación más complicada. Es por eso que él de buena forma adopta el protocolo que tiene que ver y tranquiliza la situación. De hecho, estuve precisamente ayer en el transcurso de este procedimiento. ¿Ah, usted fue? Sí, tuve que ir y estuve presenciando lo que fue el protocolo de actuación por parte de Carabineros, y este es un procedimiento exitoso, pero existe esta delgada línea que puede ser o exitoso o puede ser definitivamente un fracaso o trágico, porque podríamos haber tenido la muerte de alguno de los dos o en definitiva alguna persona lesionada que no tuviera que ver con el procedimiento. Pero ojo, hay que destacar aquí la paciencia que tuvo el carabinero, porque en definitiva igual se tomaron varias medidas con el fin de que de una especie de cansar a esta persona que estaba al interior, cortando ya sea suministros de aire acondicionado o otros tipos no otorgando la alimentación, por ejemplo, que en un momento se tomó como darle. Ahora yo no lo podía creer, teniente, cuando prendo la tele y veo ahí, mira, los francotiradores al frente. Arriba de los techos. Qué impresionante, de verdad que... De hecho, lo que uno ve en Estados Unidos. Claro, es bastante cinematográfico, pero es parte del protocolo, porque en definitiva... ¿Los Carabineros tienen equipos especializados en este tipo de negociaciones? Claro, es el grupo de operaciones... en cuanto al francotirador es el GOPE, claro. Pero que los negociadores son otros. Claro, en este caso, el primer negociador y quien tuvo el primer contacto con el secuestrador, en este caso, es el suboficial. Y es quien se mantiene durante estas 6 o más de 6 horas en ese lugar con el secuestrador. Una vez que se activa ya el protocolo de Carabineros, llegan 3 equipos de la Dirección de Inteligencia, que es personal que ya está especializado y que ha trabajado en este procedimiento de negociación. Y es ahí donde se comienza a trabajar, pero en definitiva el que tiene el contacto directo es el suboficial en todo momento. Porque al final pareciera ser que él se ganó la confianza. En definitiva, él se gana la confianza para ganar tiempo, en definitiva, y poder activar. Y ahí, Rodrigo, todo el protocolo. Entonces, ¿esto cómo avanza? ¿Cómo se soluciona al final? Sí. Bueno, imagínate tú, a ver, Avenida Apoquindo, yo te estaba explicando más o menos cerca de Escuela Militar, ambulancia justamente a un costado de la sucursal, esperando que saliera alguien eventualmente herido, los francotiradores, durante 6 horas. Pasado la 1 de la tarde, empezó esto, 19:40 horas.
19:40 horas se escucha un estruendo muy fuerte, justamente por todo alrededor. Los vecinos, todas las personas sabían que algo estaba ocurriendo, ¿no? Y escuchan este estruendo. ¿Qué es lo que era? Era una bomba de ruido. Así procedió justamente el personal especializado de Carabineros, con una bomba de ruido que lo desorientó por algunos breves segundos, y fue en ese momento el que utilizó justamente la policía para poder dar término a este secuestro al interior de esta sucursal. De esa manera entonces toman al hombre, sacan a la trabajadora, afortunadamente ninguno con lesiones, el hombre queda detenido. De hecho, en breve, probablemente a partir de las 11 de la mañana, vamos a ver su formalización. Y la sucursal se mantiene cerrada para poder asistir psicológicamente a los trabajadores y evidentemente a la principal afectada, esta mujer de 33 años. Y el resto de los trabajadores también, o sea, fue todo muy tenso. Ahora, hoy día, como tú bien decías, va a ser formalizado este hombre y yo aquí, por eso decía lo de delante, esto de un asalto que sale mal, ya, pero acá hay un tipo que va a cobrar su plata. Y se frustra a tal nivel. O sea, yo creo que acá tiene que haber algún tema de salud mental. Estamos con el doctor Sebastián Ugarte y queremos conversar con él respecto de ese tema. Vamos a un corte rapidito y volvemos. Oye, estamos con pantalla dividida, con la atención puesta, por supuesto, lo que está pasando en la Florida luego del incendio en la llamada Toma Dignidad. El alcalde sigue ahí, Rodolfo Carter, a propósito de esta conversación tensa que tuvo con el delegado presidencial, pero también la tensión que se vive con las personas afectadas por el incendio y la necesidad de ir en ayuda de estas familias, que son unas 100 familias aproximadamente. Hablan de que 147. Hay que hacer el catastro todavía. Pero la verdad es que es una situación algo tensa que se está viviendo en la Florida. Seguimos pendientes de eso. Pero también estábamos en contacto con Rodrigo Pérez, que nos estaba dando cuenta de lo que veíamos ayer en la comuna de Las Condes. No voy a decir inédito, pero extraño caso de toma de rehenes al interior de la oficina de una AFP, Rodrigo, ¿no? Exactamente, y bueno, lo contábamos antes de la pausa, los detalles de cómo se produce. Ahora, claro, ¿qué es lo que queda? Es saber qué es lo que va a pasar. Aquí es un hombre que estaba demandando el dinero justamente de su mujer en esta sucursal, se lo entregaban en cuotas, él lo quería todo del mismo momento. Y aquí hay muchas dudas, tú planteabas lo de la salud mental, evidentemente hay dudas legales, él va a ser formalizado ahora en breve, a las 11 de la mañana probablemente vamos a escuchar esa audiencia. Pero la duda, por ejemplo, queda en cómo llega ese cuchillo allá. ¿Tenía él planificado desde el momento de salir de su casa, llevar el bolso con un cuchillo carnicero y efectuar esto? ¿O se produce a través de un arrebato? Se nubla el hombre y termina amenazando con un cuchillo a una trabajadora de 33 años durante 6 horas seguidas. En una negociación con Carabineros, con un suboficial que llega intentando de alguna manera que baje el arma y que no termine nadie lesionado. Bueno, todo eso evidentemente hoy día está en el debate, ¿no? Incluso hasta el sistema mismo que de alguna manera le entregaba en cuotas este $1.000.000 de pesos, cosa que a él le parecía de alguna manera inconcebible. Y claro, lo que pasa, Rodrigo, según entiendo, el $1.000.000 de pesos que tenía, digamos, en la AFP, digamos, parte de la señora, que había fallecido hace un tiempo, le entregaba a él cuotas muy pequeñas, muy escasas. Como 500 pesos. 500 claro, pesos entonces lo que él quería era recuperar el $1.000.000 completo. Es lo que se hablaba. Ahora, él iba sabiendo que eso no iba a ser posible, porque recuerden que los retiros de los fondos de pensiones hubo que hacer leyes, digamos, incluso de carácter constitucional para poder hacer los retiros durante la pandemia. O sea, en el fondo es probable que él hubiese sabido que no iba a lograr su objetivo. ¿Llevaba el cuchillo premeditadamente hacia ese lugar? ¿Cuál era el objetivo? Porque una persona que va en esas condiciones, el sentido común te dice que nada puede salir bien de una aventura como esa. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál era a lo mejor el estado de salud mental de esta persona? ¿Bajo qué circunstancias puede haber estado? Yo decía que estábamos con el doctor Sebastián Ugarte porque es bien extraño, ¿no? No parece ser una persona que esté... ¿cómo decirlo? En sus sanos juicios, en la totalidad de sus cabales, puede haber tenido cuadros depresivos, de estrés máximo, no tengo idea, pero algo tiene que haber pasado por una persona que planifica, suponiendo que lo hizo así, una cosa que a todas luces iba a salir mal, doctor. Es preocupante cuando uno lo ve en
estando en buenas condiciones, con claridad, uno ve que esto no tenía ningún destino. Sin embargo, no es raro que quienes realizan este tipo de ilícitos con retención de rehenes sean completamente imputables desde el punto de vista de salud mental, o sea, son responsables de su acto, aunque esté enfermo. Distinguen el bien del mal y con esa claridad de conciencia de poder dialogar con un mediador, etcétera, hacen esto. Esa es la primera observación. Sin embargo, ¿pueden haber fenómenos de salud mental influyendo? Sí, categóricamente sí. Y se han visto por lo menos en 3 campos. En el campo de los trastornos de la personalidad, por ejemplo, personalidades antisociales o narcisistas, ¿no es cierto? O personalidad limítrofe. Es más frecuente que tengan un arrebato y una conducta de este tipo. Después, en el ámbito de los trastornos psicóticos, puede ocurrir también algún tipo de esquizofrenia, algún trastorno maníaco-depresivo en la fase maniacal, por ejemplo, pueden llegar a una cosa así. Claro, pero ahí no lo haría, y saludamos a Claudio Valdivia, que se integra esta hora. ¿Cómo está, abogado? Tantos atados que no nos vemos, abogado. Es verdad, en el caso de él no lo haría inimputable lo que dice el doctor Ugarte, ¿no? Va a depender. A ver, ¿en qué atado se metió? Es un atado bastante grande, me parece, bastante grande. Aquí ayer vi, también estuve, al igual que ustedes, yo creo que estuvieron pendientes de lo que pasó durante estas 6 horas. Escuché a la fiscal después en el punto de prensa que hizo. Me parece que aquí algunas personas confundieron esto con una amenaza. Y esto no es una amenaza. Ojo, esto es un secuestro. Aquí hay una privación de libertad, hay un encierro de una persona contra su voluntad. Primera cuestión. Generalmente el secuestro está asociado a rescates. Claro. No necesariamente, ojo, un secuestro está asociado a rescates, sino un secuestro puede estar asociado para imponer exigencias, arrancar decisiones, y me parece que, conforme a lo que yo le escuché a la fiscal el día de ayer en el punto de prensa, aquí esta persona debiera ser formalizado por el delito de secuestro. Ese es el delito por el cual debiera ser formalizado. Y si ese es el delito por el cual es formalizado, estamos hablando de un gran problema para este sujeto. ¿Cuánto de cárcel efectiva? ¿Cuánto arriesga? Puede arriesgar hasta 15 años y esta persona me parece que debiera quedar en prisión preventiva. Debiera quedar en prisión preventiva. ¿Hagamos ficción? A ver. Me encanta hacer ficción con Claudio, porque si tú fueras el abogado defensor, Claudio, ¿irías por el argumento de algún problema de salud mental como para tomarlo como, no sé si atenuante? Me parece que no es. ¿Ah? Es que habría no lo sé, por eso. Por eso digo, hagamos ficción. A ver, yo creo que la defensa sí o sí se va a ir por un tema de locura o demencia. La cuestión es que para eso van a tener que acreditarlo y van a tener que ir al servicio médico legal, van a tener que hacer la pericia. Me parece que también la defensa podría ir por otra eximente o atenuante incompleta, si es que no se reúnen todas las condiciones, que es el estado de necesidad. Pareciera que esta persona sí estaba muy necesitada de dinero, muy necesitada de recursos y por lo tanto fue en base a eso. Pero aún así, la jurisprudencia dice que para que yo me encuentre en un estado de necesidad tal que deba cometer un delito como un robo, como un secuestro, tiene que ser de tal entidad, que los requisitos hoy día son casi impracticables. Por lo tanto, me parece que la opción más viable en este caso es ir por una locura o demencia. No obstante, es muy difícil configurarla. ¿Y tú crees que queda en prisión preventiva hoy día? Hoy día debiera quedar en prisión pregunta preventiva. No sé si es rara, no sé si me la puedes contestar, pero se habla de que la ley, cuando tienes como un flash, un momento, hay como una atenuante, pero si él la mantuvo secuestrada 6 horas, ¿eso lo hace más grave ese tiempo? Claro. ¿O hay Yo hubiese una sido agravante? 5 minutos, 10 minutos. Es que, a ver... Que haya el cuchillo en su casa, por ejemplo. Es que, claro... ¿El secuestro importa la cantidad de tiempo? Sí, importa la cantidad de tiempo. Pero importa el acto típico, conforme a los abogados penalistas, que es el encierro o privar a una persona de su libertad. Y en este caso lo hizo. Ya sea 5 minutos, 6 horas. Y lo mantuvo durante mucho tiempo. Y esa conversación que tuvo con el carabinero me parece realmente notable, y felicitar al carabinero que estuvo esas 6 horas. Me parece que la capacidad de negociación que tuvo fue notable. En el fondo, ir despejando los miedos, despejando la resistencia del secuestrador, perdonen que lo plantee así, pero me parece que es un secuestrador, y buscando dialogar con él. Ese diálogo, esa negociación, me parece que, como tuvimos los resultados, fue brillante, realmente fue brillante,
Y la declaración de ese carabinero hoy día va a ser muy importante en términos de que cuando el fiscal cuente en la formalización, va a importar mucho, va a ser muy útil, muy oportuno decir qué le dijo el carabinero y si es que el carabinero pudo apreciar si esa persona estaba loca, demente o realmente estaba en su sano juicio imponiendo exigencias o estableciendo un diálogo que era bastante razonable, entre comillas, o era lógico, era concordante. No estamos hablando de una persona que estaba gritando, sino que después se calmó. Es decir, se pudo razonar con él. Pero el cuchillo... Es que quizás no es lo mismo, claro, yo me refiero al cuchillo. No es lo mismo, lo mejor él... No tenemos idea en qué trabaja. A lo mejor él, no, por eso, a lo mejor él trabaja con cuchillo, no sabemos en qué trabaja. Pero, no sé, puede ser cocinero, estoy inventando. Pero no es lo mismo llevar un cuchillo pensando en lo que va a hacer, o no sé, o si tú estás en un restaurante y agarras un cuchillo y amenazas a alguien, o ir con el cuchillo de la casa ya es diferente. Entonces, ahí también hay una diferencia. Es muy buena la pregunta, Michelle. Es muy buena la pregunta porque, a ver, a propósito del ejercicio que me planteaba Repe... Que eso te quería hacer ficción ahora por el otro lado. Por eso, si fuera la fiscalía debería premeditación. Quiero que nos pongamos en distintas hipótesis. Claro. Ya, a ver, no todas las personas andan con un cuchillo carnicero. Primero, ¿ya? Ok, andaba con un cuchillo carnicero porque es un carnicero, porque no sé, whatever, sea lo que sea. Si es que yo quiero algo, hay una diferencia gigantesca, hay un abismo, hay una brecha gigantesca entre que yo pesque el cuchillo, perdona que lo plantee así, pero necesito ser gráfico, y apunte el cuchillo a una persona y le diga, tú me tienes que entregar el dinero. Una cosa, eso es amenaza, eso es amenaza. Y otra cosa muy distinta, perdón, es que lo tome y le ponga el cuchillo acá. Yo no me voy a mover de aquí si es que no me dan mi dinero. Eso es detener a una persona, encerrarla contra su voluntad e imponer una exigencia. Eso es secuestro. Esto es secuestro. Pero pongámosla ahora, te voy a poner al otro lado del mesón. Si tú fueras el fiscal en este caso, y el señor no es carnicero, no es cocinero, no es nada, pero andaba con un cuchillo carnicero, ¿tú alegarías premeditación? Por supuesto, yo iría por todas las agravantes. Y no solamente diría que la pena probable son el máximo 15 años, sino yo iría por sobre 20 años o eventualmente un presidio perpetuo simple. Sin duda. ¿Presidio perpetuo simple? Sí, por supuesto, con todas las agravantes que puede tener. A ver, es un hecho grave. No, gravísimo. Sí, grave. Yo creo, ayer viendo en vivo de los canales de televisión, hay que echarse muy atrás para poder tener memoria de un evento como este. No, sí es verdad. Y aparte siendo lo más cercano al que es un viudo, está pasando por distintas situaciones, pero siendo lo más cercano a eso, que esté libre el día en la tarde o mañana es un riesgo para cualquier persona supermercado, o sea, de cualquier lado. Si lo hizo en un lugar donde sabe que no manejan plata, no es un banco, los funcionarios no tienen ni seguridad, porque uno dice, bueno, si no hay plata acá, ¿para qué? O sea, la prisión preventiva, cuando hablamos de necesidad de cautela, a ver, el delito, hay presunciones bases que se cometió un delito y que a esa persona le corresponde una cierta participación culpable. Primera cuestión. Y el tercer requisito es necesidad de cautela. Peligro para la sociedad. Peligro para la víctima. 2. Y la tercera, pena probable. 3 de 3. 3 de 3. No, sí, lo más probable. O sea, no, por ninguna parte esta persona debería quedar con arresto domiciliario. Bajo ninguna. No, tú dices que es prisión preventiva. Es prisión preventiva. Debiera quedar con prisión preventiva. Ahora, porque sí es muy raro pensar que una operación de este tipo va a tener éxito. O sea, no creo que él haya pensado de verdad que con el cuchillo y amenazando a una persona iba a terminar saliendo con el $1.000.000. Y iba a tomar la micro y se iba a ir para la casa con el $1.000.000. No lo creo. O sea, no. No, él no está bien de la cabeza. No, por supuesto. Pero es que... No sé, es que no sabemos tampoco si tenía otro objetivo. Pero él dice que no es un atenuante, no está bien de la cabeza. Hay detalle, es que lo que se requiere es perder la conciencia sobre el bien y el mal, no poder discriminar eso. Claro. Porque la persona puede estar muy ansiosa, muy nerviosa, pero eso no significa que pierda la conciencia del bien y Patear el en la mal. mampara, le tiráis un piedrazo al vidrio, qué sé yo. No. Ahora, en el caso que tengáis un día de furia, estoy diciendo. Pero... Claro, ahora hay factores desencadenantes con mucha frecuencia. Por ejemplo,
un duelo, la pérdida de un familiar, una situación económica desesperada. Esos pueden ser factores desencadenantes que pueden estar sobre factores contribuyentes, personas que han sufrido abusos con violencia previamente, que están en una situación, por ejemplo, de consumo de medicamentos o sustancias. Pueden ser factores pero que no influyan, lo hace menos responsable. pero eso uno no puede argumentar es que se tomó una copa de más y fue a secuestrar a una persona. Eso no lo exime de la... A ver, es que yo creo que hay que hacer la distinción respecto a lo que es la locura o demencia, lo que describía muy bien el doctor, primera cuestión. Y otra cosa muy distinta es cuando una persona no es capaz de controlar sus impulsos. ¿Ya? Son dos cosas diferentes. Son cosas diametralmente distintas. Cuando una persona no es capaz de controlar sus impulsos, sus arrebatos, la ira que puede tener contenida, eso no es ni siquiera un atenuante. No, claro. Ni siquiera un atenuante. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una persona que fue a un lugar con un cuchillo, 2, 3, los que sean. Me parece que una persona en esas condiciones, en esas circunstancias, no estamos hablando que se le presentó la oportunidad. No. Es muy difícil. No, porque lo que estaba pidiendo es muy difícil proyectar o pensar o poder explicar una conducta de que es que me encontré con el cuchillo y me vi en la necesidad. No, si lo que pasa es que todo, por eso digo que esta cuestión es muy rara, no es, voy a decir así, espero que suene bien, la típica toma de rehenes, digo entre comillas, típica toma de rehenes, lo que hemos visto, mira, lo vemos en las películas, lo hemos visto incluso acá en Chile, lo vimos. Así como organizado. Johnny 100 pesos, por ejemplo, esa historia. Ya, que entran a robar un lugar, banco, qué sé yo, y les sale mal. Y planificado. Planificado todo y les sale mal. Eso quiere decir que las alarmas se encendieron, llegó la policía y los compadres quedaron adentro. Y los pilló in situ. Entonces, muchos de estos casos, él o los compadres, tiene dos caminos. O se entrega o hace la otra cosa que es peor para él y para todo en el mundo, que es quedarse adentro y tomar rehenes. ¿No es cierto? Pero el objetivo primario, era robar. ¿No es cierto? Acá el señor va a buscar lo que él considera su plata. Que se la daban mes a mes y la quería entera. Pero él sabía que no se la iban a entregar porque es como... Por eso todo es raro, porque efectivamente llega con un cuchillo a un fin que era imposible. No le iban a entregar la plata. Porque no había plata y no se podía por ley. Pero él lo consideraba justo para él. Bueno, claro. Pero perdón, yo creo que esta explicación es útil para la gente, porque yo ayer vi en redes sociales, en todas las redes sociales, como pobre hombre, un perfume a cierta justificación. Claro. Una cierta justificación. No. Entonces yo creo que, por favor... eso va afuera. Había gente que metía la ley de AFP. No es necesario. No, aquí esa cuestión no. Por favor, no. Pero lo que voy es que no deja de ser raro el plan, digamos, porque el plan... Sí, pero ¿cuántas veces hemos visto a propósito de cosas menores, fiscalización de carabineros, etcétera, donde las personas están teniendo problemas para controlar la ira, pero controlar ahí eso es los impulsos? No, pero esto es... Esto es que desde el minuto 1, perdón, el señor no estaba bien de la cabeza. Todo lo que, si lo hubiese planificado, era la planificación de alguien que no está bien. Si en ese lugar no hay plata, no, es como... Pero hay muchas personas que hoy día no están bien, pero no necesariamente están locos o dementes, para no poder discriminar el bien y el mal, y no poder discriminar de que hay algo que no está bien. Es que lo que pasa es que uno puede entender de cierta manera que, claro, él está mal, sufrió la pérdida, puede estar mal económicamente, pero ¿qué pasa si a ese hombre se le va de las manos y mata a esta mujer de 33 años? Entonces ahí está el problema, que hay una línea muy delgada entre que a él le salga mal y la mate, po. No, pues si no queremos justificar en ni un minuto. El tema es que cuando yo digo que alguien no está bien de la cabeza, uno empieza en que todos entendemos cuando uno dice que alguien no está bien de la cabeza. Si hubiese planificado algo en un banco, para mí hubiese tenido incluso más sentido, perdón que le diga, pero acá es que eso es lo que aquí está planificando asaltar un lugar que nunca le van a dar plata. Ya, pero hay jurisprudencia, insisto, a propósito del robo del banco, sigamos a línea. Hay jurisprudencia, incluso en la misma Defensoría Penal Pública hay un paper bastante interesante
sobre cuando hay un robo y hay con rehenes, sobre si es robo con retención y esta retención forma parte de la violencia o intimidación o es un delito distinto. Y hay jurisprudencia cada vez más uniforme en que no hay robo con retención, hay robo con secuestro. Ojo, y los dos delitos están consumados. Porque la retención de la persona Contra su voluntad. es contra Sí, su voluntad. claro. Arrancar una decisión o imponer cierta Y aunque no te exigencia. roben también. Ya no es la retención, ya no es violencia o intimidación. Y por eso yo decía, ojo, esto no es una amenaza. Está a varias hectáreas de diferencia. Esto es, para mí, y conforme a lo que yo he visto, y ahí estudié porque me interesó el punto, vi jurisprudencia, esto, y escuché a la fiscal, esto es un secuestro. Es un secuestro, ¿no? Y el señor va a tener que sufrir todo el rigor de la ley, como tiene que ser, porque esta cuestión tampoco se pueden andar ni siquiera justificando, ni comprendiendo, ni nada por el estilo. Más allá de lo que haya pasado por su cabeza. Lo que sí, doctor, le voy a tiro la palabra, me cuesta entender cuál era el objetivo final. Yo creo que había habido un objetivo final que no hemos logrado descubrir. Doctor. Recordar que aparte de estos trastornos como psicosis que pueden afectar la capacidad de juicio, cuadros de ansiedad, por ejemplo, más estos factores desencadenantes o factores contribuyentes pueden llevar a esto. Alguien que no controla sus impulsos, Estamos llenos de esas que personas. está en un estado de ansiedad, pero ojo, que eso no les impide distinguir entre el bien y el mal. Si la persona previamente echa uno o más cuchillos en un bolso para llevarlo y va a reclamar algo, él sabía lo que hacía. Desde luego puede ser presa de una situación que él considera que no es adecuada, puede pensar que es injusto, pero él sabe lo que está haciendo. Y cuando hablamos de salud mental, la gran mayoría de las personas con problemas de salud mental son víctimas de delitos violentos. No son los hechores de los hechos violentos. Ojo, es importante señalarlo. Y la víctima que tiene un cuchillo en su cuello durante 6 horas... Tremendo. Puede terminar teniendo un problema de salud mental como doctor, mínimo un estrés postraumático. Yo creo, doctor, sáquele el puedo. Cualquiera que te tienen con un cuchillo durante 6 horas está ahí. O sea, no va a estar mucho rato. Ahora, su mente, ¿qué es un delirio? ¿Cómo lo llamaría usted? Porque toda la planificación de algo que no entendemos. Claro, es que ahí hay que ver bien, conocer bien el caso, cómo era él, si tenía problemas de control de impulsos, si tenía un trastorno de personalidad, ¿no es cierto?, como una personalidad antisocial o no. ¿Qué tan fuerte impactaron los últimos eventos, la muerte de su esposa, la situación económica que estaba viviendo? Si había también, desgraciadamente, cada vez más frecuente en nuestra sociedad, consumo de fármacos o de sustancias. Todos esos detalles para entender. Desgraciadamente, poniéndose ahora en la hipótesis de él y su situación dramática, eso no lo exime de la responsabilidad legal, pero del tratamiento, a no ser que fuera lo que legalmente llaman locura o demencia. No tenemos idea quién fue la víctima, digamos, la persona que estuvo las 6 horas con el cuchillo en su cuello, pero nos imaginamos que tiene que estar pasándolo muy mal porque hay un estrés postraumático, porque las 6 horas fueron... Ya, no sé qué tipo de estado mental puede pasar una persona en esas circunstancias, así que no creo que nos esté viendo, pero si nos está viendo le mandamos un cariñoso saludo y un abrazo. Claro. ¿Y él se podría ir con prisión preventiva hoy, no? O sea, yo creo que todas las características, circunstancias, me parece que debiera irse con prisión preventiva. ¿Y cuántos años? ¿Qué pena arriesga? Me parece que la pena que arriesga es, a lo menos, conforme a las circunstancias que hoy día sabemos, es 5. 5 por las circunstancias personales. Me parece que él no tenía antecedentes y por lo tanto podría buscar atenuar la responsabilidad con atenuante y podría ir al menor de la pena, que en este caso son 3 años y un día, pero aquí con las circunstancias debiera aplicarse el máximo de la pena, son 5 años. Pero ahí, considerando que él impone exigencias, pone condiciones, me parece que la ley en esos casos establece agravantes o permite subir en 2 grados y eso llega a 15 años. Si le agregamos otras agravantes, puede llegar a 20 o incluso... La premeditación, por ejemplo. La premeditación. Podemos llegar incluso a un presidio perpetuo simple.
Son 20 años mínimo, ¿no? 20 años por lo menos. 20 años por lo menos y por lo tanto con prisión preventiva me parece que... ¿Y este tipo de delito está sujeto a libertad condicional? Por ejemplo, al beneficio. Por supuesto. Por supuesto. A ver, se le ponen más requisitos respecto de los plazos, pero libertad condicional va a tener, sí o sí. Y para que opere laxamente, la ley establece no que se haya privado parcialmente de la razón. La ley establece, el Código Penal establece que se encuentre privado totalmente de la razón. Ese es el estándar que impone la ley. No es que de repente es que de repente no tenía conciencia de mis actos. Estaba achacado. No. La laguna. No, los intervalos lúcidos opera al revés. Ya no, esto no. Claro, ahora doctor, en este caso yo tengo entendido que el postraumático es para todos los compañeros de ella también, ¿o no? Es para la sucursal completa si es que fueron testigos de estos primeros minutos, si uno queda, uno ve que carterean a alguien que hay como tiritón, imagínate con esto. Desde luego, lo que ocurre es que levantarse en la mañana al día siguiente, seguramente le van a dar algunos días libres, pero... La semana completa está cerrada la sucursal. Perfecto. Pero imagínate, el próximo lunes, levantarse en la mañana, ir al trabajo, y llegan ahí y se encuentran con el escritorio donde ocurrió esto. Cuando entra alguien a la oficina, la percepción, la angustia de que podría volver a ocurrir, y vienen recuerdos negativos de lo que ocurrió. Eso es inevitable en el primer tiempo. Sí. Entonces, es conveniente una situación tan dura como esta, donde la gente tenía la percepción que podía terminar siendo víctima fatal de esta agresión, va a dejar marca y eso hay que saber manejar. Hay que saber manejarla. Porque hay noticias. ¿Qué crees tú que podría aparecer ahora en esta nueva formalización? ¿Crees que puedes abandonar la casa? ¿Crees que podrías quedar en prisión preventiva, Katy? Voy a la audiencia y bueno, ahí van a ver ustedes el desarrollo. Ojalá que estar tranquila. ¿Qué crees tú que te podrían? Porque hablan de muchos otros nuevos delitos. No es así. Ustedes tienen que informarse también, ojalá puedan ver la parte... Por eso te estamos preguntando a ti para informarnos. Ojalá que puedan ver la parte de la defensa, que nunca es comentada. Entonces, pero vamos a trazar y todo, así que espero que se desarrolle todo como tiene que ser. Tranquila, ¿crees que vuelves a tu casa? Quien es inocente siempre está tranquila. Oye, cuidado, chiquilla. Estoy resfriada, de verdad, vengo con mascarilla porque estoy súper resfriada. Sí, no, siempre he estado tranquila. Hablaban de que se podría complicar tu situación por el tema de cambios de nombre de un programa, también por un tema de la denuncia de una persona que dijo que tu hijo tenía un certificado que no correspondía y también por otras cuestiones. Ustedes son periodistas y creo que están cayendo en la farándula y bueno, yo trabajé en farándula y ahí se crean muchas situaciones. Yo me voy ahora a algo serio y espero que se desarrolle de la mejor manera. ¿Lo de MAPA también podría complicarte cuando hacías el renacer? Tengo que irme ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Va entonces acompañada. Creo que está acompañada con su marido Joaquín Lavín. Se tomó un tiempo Priscila Repe para conversar con nosotros. Nosotros nos vamos a ir moviendo inmediatamente en la van para ir haciendo este seguimiento también porque va al Centro de Justicia. Dice que está muy tranquila. Dice que efectivamente las personas inocentes no quedan en prisión preventiva. Recordemos que ella hoy va a ser formalizada nuevamente y hay distintas instancias que la complican. Ella sale, al principio dice que no quiere conversar con nosotros. Pero después se toma un tiempo cuando se sube al vehículo. Iba con un vestido, iba acompañada de su marido, iba muy tranquila. Te escucho. Sí, Anita, váyanse nomás con tranquilidad hacia el Centro de Justicia. Bueno, acá es citada una vez más a tribunales. Se hablaba de revisión de cautelares, pero entiendo que va a haber una reformalización o se le van a imputar más cargos. Ahí la Fiscalía, vamos a ver qué es lo que hace. Claudio, ¿qué podemos entender de lo que está pasando ahora en este proceso? ¿Qué podemos entender de lo que está pasando en este momento? La Fiscalía va por más y nuevos cargos en contra de Katy Barriga. O sea, una reformalización. Es una reformalización, por lo tanto no solamente importan los delitos anteriores. Recordemos que la anterior audiencia habían sido para aportar nuevos antecedentes. Aquí buscan imputar, de lo que yo tengo entendido, imputar nuevos delitos o los delitos con una configuración distinta respecto de fraude al fisco, porque lo que se había dicho respecto a Katy Barriga es que aquí no había enriquecimiento, sino más bien había administración negligente respecto a los recursos fiscales, que es una pequeña diferencia. Entonces, va por la reformalización, imputando nuevos cargos, nuevos hechos. ¿Se revisa ahí la medida cautelar que es el arresto domiciliario total? Es una buena pregunta porque después de la reformalización lo más probable
yo siendo la fiscalía, a propósito de juego de hipótesis que podemos hacer o ciencia ficción. Juego de roles. Juego de roles. Si es que yo fuera fiscal, sí, efectivamente, pero pediría una nueva revisión de las medidas cautelares, sobre todo teniendo a la vista los antecedentes que en tu programa, Nacho, se vieron sobre... la Municipalidad del Quisco. La Municipalidad del Quisco. Mire, lo que pasa, ahora vamos camino, vamos con Katy Barriga, va en ese auto blanco, va a llegar en, no sé, 10, 15 minutos hasta el Centro de Justicia. Ahora, la Katy Barriga, que trabajó en un programa de farándula, ya es una diferencia. Dice, eso no, infórmate, porque si no, eso es farándula. Mire, hoy día, en el último tiempo, los políticos dan mucho más jugo que los faranduleros, entonces la política con la farándula, la política es la nueva farándula, eso es lo que es. Lo que pasó acá no es un tema farandulero. Farandulero es la sesión de Halloween para Only Fire de Katy Barriga. Eso es farandulero, peto, pata, sostén, con la ley, lo que quiera. Lo que acá estamos hablando es que el municipio del Quisco hizo un sumario a una persona que dijo que había estado obligada, vía pago, que le habrían ofrecido 50.000 pesos para hacer una evaluación de un paciente que no corresponde. Entendemos, y protegiendo la identidad de un menor, acá lo que estaba y donde Katy Barriga tiene que ver es que esta persona dice que su jefa le habría ofrecido 50.000 pesos. Ella era terapeuta en un centro de terapias, evidentemente, para personas y para niños y para familias que tienen algún tipo de... que tienen algún diagnóstico que necesita ser tratado. Y ella acusa de que tenía que hacer un informe favoreciendo a Katy Barriga, al hijo de Katy Barriga, sin haber tratado nunca, Claudio, al hijo de Katy Barriga. Por eso se instruye un sumario. Eso está lejos de ser farandulero, usted verá en su casa. La cuestión aquí, y aquí hay que hacer una precisión, y a propósito de hipótesis o pronóstico, es útil y relevante ver la cantidad de delitos imputados, la gravedad, la pena probable, pero también hay que tener claro cuál ha sido el criterio de la Corte de Apelaciones, no del Juzgado de Garantía, sino la Corte de Apelaciones a propósito de imputados por similares delitos. Y aquí muchos habló de la diferencia que había existido entre Katy Barriga y el alcalde Jaudes. ¿Recuerdan? Claro. Sí. Los dos la diferencia, con domiciliario total. Había una diferencia que porque uno quedó en prisión preventiva primero y después pasó a arresto domiciliario total, es que él todavía tenía la calidad de alcalde versus Katy Barriga no la tenía. Y ese fue uno de los criterios que utilizó la Corte de Apelaciones para, en su momento, hace pocas semanas, cambiar y mutar de la prisión preventiva al arresto domiciliario total del alcalde Jaudes. Mi pronóstico, sinceramente, es que hoy día el arresto domiciliario total de Katy Barriga no está en juego. Yo creo que va a seguir. Se mantiene con esa Yo creo que va a seguir en arresto domiciliario total. Lo que sí podría estar en juego, a propósito de lo que tú planteas y de la investigación que hizo Cecilia Gutiérrez con la Municipalidad del Quisco, es lo que podría estar en juego son los permisos que ella tiene para poder salir dentro de este arresto domiciliario, porque podría discutirse la validez, de ese tipo de justificaciones o excusas para interrumpir el arresto domiciliario. Claro, ahora hay algo que yo no entiendo de ese tema, doctor Ugarte, a lo mejor usted nos puede ayudar, porque si yo estoy tratando a un familiar o yo me estoy tratando, por ejemplo, con un psiquiatra, ¿para qué le voy a pedir a otro psiquiatra que me haga un informe que un psiquiatra que no me ha visto ¿Cuál era nunca? el fin de ese informe? El problema es que se puede tener acceso a ciertos beneficios que están previstos en algunos sistemas previsionales o sistemas legales, cajas de compensación, etcétera, pero se requiere una certificación médica. Pasa a ser complejo cuando se tiene que emitir un informe sobre un paciente que uno no ha atendido. Pero eso es ilegal para el doctor también. Se pone en un problema. Sí. Ahora, podría tener información fiable de familiares que le entregan información porque el paciente está aislado, está en una situación que uno no puede llegar a verlo, pero parece no ser el caso. Y segundo, si esto además tiene alguna compensación económica o hay un nivel de influencia de la persona que está pidiendo ese informe, es tremendamente complejo porque un médico, ¿cómo va a entregar un informe de salud de un paciente que no conoce? Recibir un dinero y bajo la influencia de una autoridad. Me perdí completamente porque no entiendo. O sea, ¿el hijo no tenía lo que ella decía tener? No es así. Por eso, respecto al diagnóstico del hijo, es algo que como es menor de edad también, yo creo que hay que ser cauteloso. Lo que es el sumario de la Municipalidad del Quisco es el siguiente. Una mujer, una terapeuta, dice que su jefa
que a ella le ofrecieron 50.000 pesos, le habrían ofrecido, dejémoslo ahí, le habrían ofrecido 50.000 pesos y a su jefa le habrían ofrecido 250.000 pesos para hacer un certificado para un menor, un certificar que tenía cierto trastorno Un diagnóstico. y que estaba siendo tratado por ese diagnóstico. No era el diagnóstico, era el tratamiento. El tratamiento, tratamiento. porque es allá Ya. en el Quisco. Así es. Ya. Ahí se instruye un sumario y la consecuencia de ese sumario es que la jefa a la que le habrían estado ofreciendo 250.000 pesos, la trasladan del cargo y la ponen en otro lugar, pero no fue alejada del municipio. Ese tratamiento justificaba, conforme a lo que está en la causa, justificaba que ella interrumpiera el arresto domiciliario para poder viajar Ese al era el Quisco fin. con cierta frecuencia conforme a ese tratamiento. Sí. La cuestión es, ¿era necesario Claro. hacer ese tratamiento en el Quisco y no acá en un centro? Pero es que a lo mejor es para estar más horas con el trayecto, más horas de permiso, ¿no? Estoy, No lo estoy sabemos. pensándolo en voz alta. Bueno, y no si lo la sé. Corte se siente engañada, cuidado. O sea, Sí, Aquí quien primero tiene que pronunciarse hoy día es el juzgado de garantía, es la juzgado jueza o de el juez garantía. que en el fondo van a presentar estos antecedentes. Yo creo que lo va a presentar la fiscalía. Y ojo, la fiscalía me parece que hoy día no podría ir sino por una prisión preventiva y pidiendo la prisión preventiva. Pero además que hay otra cosa aquí, que afortunadamente llegó Francesco para que nos explique, Muy bien, porque Francesco. efectivamente Francesco Gazzela, cuánto se vincula. Oye, fueron allanadas las oficinas y el domicilio del diputado Joaquín Lavín León. Exactamente. En causas que tienen que ver aparentemente con el municipio de Maipú, gastos que se rindieron en el Congreso que son del municipio. Acá hay otro entuerto que puede, yo no sé si complicar, porque está bien, las responsabilidades penales son personales, Que son paralelos. pero acá, no sé, puede haber una especie de confabulación, o sea, lo que está investigando la Fiscalía. ¿Cuánto puede complicar la situación del diputado Joaquín Lavín a Katy Barriga? Buena la pregunta, Repe. Joaquín Lavín, en las pocas declaraciones que ha dado con respecto a ese allanamiento en la oficina, en el Congreso y también en la casa, ha dicho lo siguiente, y de manera categórica, insisto, no hay mucho más. Aquí no se ha cometido delito alguno, dice Joaquín Lavín León. Pero en esa declaración, él mismo mezcla la investigación contra su señora y la suya, como si fueran un todo. Y eso también es digno de analizar porque algunos dijeron, bueno, esta es una estrategia de la defensa. Aquí están mezclando peras con manzanas, nosotros nos defendemos juntos. Dice. Ahora, primera vez que habían allanado el Congreso, evidentemente, Sí, la oficina del inédito. diputado, es inédito y lo que buscaban era precisamente que él se metía como en contrataciones o despidos de Maipú, ¿eso? Claro, lo que pasa es que efectivamente cuando nos enteramos del allanamiento, el titular, para que uno entienda, fue que efectivamente había información por parte de la Fiscalía y por eso solicitó la orden de que él había rendido ciertos gastos propios del municipio al Congreso. Pero nos quedó la duda, porque ¿qué significaba eso? ¿Que hizo algún servicio siendo diputado para el municipio y se lo cobró al Congreso? Esa vuelta todavía nos falta aclarar. Pero las pruebas que se han determinado que existen contra Joaquín Lavín en algo que se tiene que explicar es que él efectivamente aparece en varios correos y ciertos documentos en los cuales se lo ha involucrado frente al menos a posicionamiento, al menos en opiniones de quién debieran desvincular como mandante. Claro, o a quién debieran contratar o mover, posicionar. Lo que se ha Porque hablado también tú de puedes esto cambiar de pega a alcalde en las sombras. y por eso mismo se habla del alcalde en las sombras. Pero eso que estoy diciendo ahora no es lo mismo que rendir un gasto al Congreso. Por eso te digo que el allanamiento en la oficina del Congreso probablemente tenía que ver con eso, pero en la casa tiene que ver con lo que decíamos al principio, que es justamente lo de los vincular o desvincular a alguna persona. A ver, aquí tenemos una declaración de un audio que se filtra por parte del mostrador, que lo presenta a la opinión pública. Hay que, y esta palabra ustedes la comprenderán, hay que cagar a todos los rojos de la municipalidad. Vamos a poner a todos en contratas y plantas del partido de nosotros. El contrata es como veremos y el planta es para siempre, digamos. Claro. No necesariamente tú puedes contratarlos a todos en el lugar que quieres y por el tiempo que quieren. Hay ciertos procedimientos en el aparato público, pero básicamente está diciendo vamos a sacar quienes no piensan como nosotros, a los rojos. Ellos y esto me consta, que tenían varias... cuando llegan al municipio creían que la izquierda, porque para ellos, entiendo yo, me lo contaron funcionarios de la época,
para ellos desde la DC hasta el otro lado eran todos de izquierda y era un municipio con muchos años de izquierda en la administración. No todos son militantes, pero sí de alguna manera a favor de. Entonces, básicamente a eso respondería esto, ¿no? A limpiar un poco el municipio y traer gente de los suyos. Es lo que de un gobierno a otro llaman la retroexcavadora, ¿se acuerdan? Que está hablando de una retroexcavadora a nivel municipal. Claro, lo que pasa es que acá lo curioso no es que este señor, digamos, en su infinita posición ideológica, diga y se refiera así a la gente que no piensa como él. Que no es para nada de bonita la frase, es bastante fea la frase. Acá lo que uno cuestiona es que él está tomando una decisión que no le corresponde. A todos los rojos de la municipal, vamos. ¿Quiénes son vamos? Yo y quién más. Eso implica que él estaba en una decisión. Vamos. Él estaba participando en una decisión. Claro. Vamos, ¿con quién? Una decisión que no le corresponde. No tiene nada que hacer. Porque él no es el alcalde. No, el diputado fiscaliza qué hace la municipalidad, pero bueno, ahí te das cuenta que nunca fiscalizó este municipio al menos. O sea, al menos yo entiendo eso. Pero mira, tenemos otra parte que va a aclarar más todavía justamente lo que estamos hablando. Asunto, asunto, listado de honorarios. Katy trajo a casa un listado que le pasó Nicolás con la gente que debe salir el día de hoy. No está completo. Envío el listado completo de las personas que deben salir. O sea, como una orden. Aquí se acusa a los alcaldes en las sombras, eso es. ¿Y a quién tenés la información de quién le escribe estos mensajes? Porque a Katy Barriga no son funcionarios. La fiscalía en el tribunal municipal presentó justamente pruebas de que era un funcionario municipal y había una tercera persona que también se coordinaba con ellos dos. Que debería ser como un director jurídico. Acá ya no es un deseo como en la cuña anterior. Acá ya no hay un deseo, vamos a sacar a los rojos. No. Debe. Acá hay una acción. Envío el listado completo. O sea, él ejecuta una acción administrativa del municipio. Eso es lo que mira arriba, debe, mira dice. Debe salir. Ahora, aquí hay algo que puede agravar la situación. Porque efectivamente hay cargos de confianza en los cuales la alcaldesa Barriga o quien fuera el alcalde o alcaldesa puede mover a las personas que estén allí. Y muchas veces tú en política pones tu cargo a disposición aunque quieras seguir ahí porque cambia el alcalde y así es. Pero si eres funcionario de planta, no. Exactamente, cuando eres funcionario hay una serie de reglas por las cuales tú puedes desvincular a una persona. No es para nada fácil. No. Entonces, cuando él dice esto, hacen sentido algunas acusaciones que se tienen que investigar, pero acusaciones que hablaron desde que llegó, por ejemplo, Katy Barriga al municipio, personas que llevaban 20 años trabajando allí se empezaron a sentir hostigadas, empezaron a sentir que las perseguían, empezaron a sentir que tenían que salir, que mejor renunciaran, que mejor se fueran. Entonces yo creo que aquí cuando hay que averiguar qué es lo que tiene que dilucidar la fiscalía. Si es que en esta lista habían puras personas de confianza y por lo tanto no sería tan grave, claro, sería feo, pero no sería tan grave, o si hay funcionarios los cuales se los buscó por como fuera sacarlo. Don Claudio. A ver, esto pongámoslo también dentro del contexto de la investigación que está realizando la Fiscalía. La investigación, esta es una arista que surge a partir del caso Barriga, ¿ya? Sí. Y que surgen antecedentes de la investigación que lleva Katy Barriga y se empiezan a encontrar estos correos. ¿Qué delitos podrían existir? Tráfico de influencias, fraude al fisco a propósito de las facturas falsas, y por eso se hace el allanamiento en la sede del Congreso. ¿Ya? Él hoy día tiene la calidad de imputado. ¿Está formalizado? No, no está formalizado. Pero sí se está llevando adelante una investigación en su contra por esos delitos a lo menos. Cuando uno dice tráfico de influencia, ¿qué es el tráfico de influencia? Cuando una persona, por ejemplo, tiene una posición de autoridad, de poder, de influencia y la utiliza para obtener beneficios para sí mismo o para terceros con algún fin específico. Sí. ¿Ya? Al margen del interés general. Al margen del interés general. Entonces aquí uno podría estar frente o configurar un delito de tráfico de influencia, eventualmente, porque aquí estamos hablando de una persona que está buscando influir en un determinado funcionario municipal que haga una determinada acción para producir un efecto. ¿Y por qué ese funcionario hace caso a un diputado? Porque la señora es la alcaldesa. Porque así corta porque la señora es la alcaldesa. A ver, una persona que se encuentra en una posición de poder, autoridad o influencia, ¿por qué podría encontrarse? Porque lo van a echar. Porque no.
hablemos de Joaquín Lavín. ¿Por qué podría encontrarse en una posición de poder frente a un funcionario municipal? Porque el cónyuge de mi alcaldesa, y si es que yo no lo hago... ¿Es diputado por la zona? Es un diputado por la zona. Tiene una posición de autoridad, tiene una posición de poder. ¿Se van a agregar a Sí. de una familia que eventualmente en política tiene peso específico? Esto todo hipotético, ¿ah? Sí, Todo sí. hipotético, porque la calificación la tiene que hacer el Ministerio Público. Claro. Pero me parece que la imputación va en el sentido de que, valiéndose de esa posición de poder, autoridad o influencia, Claro. ejecutó ciertas acciones para obtener Claudio, ciertos beneficios. Tengo una duda. Todo esto que pasa con esta investigación que le están llevando adelante con, allanamientos en el Congreso y en la casa. O sea, aquí uno supone, una vez más siempre decimos esto, supone que si la Fiscalía le pide a un juez permiso para hacer esta diligencia es porque tiene algo. Porque dice No que... es simplemente porque, oiga, voy a buscar. Pero si porque acaso. tenían que sorprender, ¿no? Porque se supone que... No, claro, pero... si advertían pero de eso es porque allanamiento tú tienes- Congreso... Eso es porque Nada más que el nunca lo habían fiscal hecho. tiene indicios Claro. de algo y bien concreto para convencer a un juez. Porque esto es... A ver, lo hemos dicho muchas veces aquí, nadie puede ir a tu casa a quitarte tus cosas para investigarte a partir de eso. Sino que te están investigando y hay mérito suficiente para que el fiscal le pida al juez y el juez delibere si le da permiso al fiscal para que instruya a la policía a hacer esta orden de entrada, registro y incautación. No es por una tincada. No es por una tincada. no. Me huele, oiga, juez, me huele que en el computador puede haber algo. Ni No. menos en el Congreso. Es que sería muy Entonces- grave si fuera así. Claro, Muy, muy grave. Sería demasiado grave y Hay esperemos. infracción de garantías. Claro. Hay infracción de garantías Constitucionales. fundamentales. Sí. Entonces, evidentemente, si la fiscalía hizo esto es porque tiene antecedentes. Entonces, la pregunta que te quiero decir yo, Claudio, es: ¿estos caminos se cruzan? ¿En qué sentido? ¿Puede efectivamente esta investigación que se le lleva adelante al diputado Lavín complicar más a Katy Barriga? Como una especie de... Esto es hipotético, por favor, porque... Hipotético. Como que hubiesen diseñado una estructura entre ambos y los sientan a los dos en el mismo banquillo, o son casos separados, cada uno por su lado. Es una buena pregunta que solamente vamos a tener la respuesta En la audiencia. preliminar hoy día en la audiencia. ¿Por qué? Cuando alguien pide la reformalización, uno entrega todos los antecedentes, la Fiscalía entrega todos los antecedentes, no. Lo que le pide a un juzgado de garantía es, mire, ¿sabe que yo quiero reformalizar a este sujeto por este delito en estas circunstancias? Que son 2 párrafos así de breves, así de breves. ¿Entrega todos los antecedentes de la solicitud? No. Por lo tanto, hoy día la Fiscalía en la audiencia la vamos a escuchar, ver cuáles son esos nuevos antecedentes que justifican esta reformalización. Mi impresión, solo hipótesis, ciencia ficción, es que yo creo que en la reformalización de hoy día, a propósito de la investigación hilarista que ha abierto en contra de Joaquín Lavín, es probable, es muy posible, no seguro, que la Fiscalía mencione ciertos hechos que se podrían relacionar con otros imputados, que ahí estaría, entre los cuales podría estar Joaquín Lavín. Claro. Y eso significa, respondiendo a tu pregunta... Además que son que sí, diligencias por de supuesto. público conocimiento las que hizo la Fiscalía. Además. Entonces tampoco se va a quedar callado frente al juez, digamos. No debiera al Pero es fiscal buena decirle la- al juez obviar esto, creo yo, no sé. Pero es que es buena la pregunta tuya, Rebe, porque además aquí lo que tiene que hacer la Fiscalía, que es lo que se ha dicho durante las audiencias, que nosotros la hemos escuchado en vivo incluso, es que recuerden ustedes que por una parte ya se habla de la plata, la cantidad de plata gigantesca, dónde está la plata, en qué se gastó la plata, ok, pero el punto central está en cómo se llegó a tener el poder para utilizar discrecionalmente esa plata. Y eso se hizo, esto es lo que ha planteado la Fiscalía y lo que tiene que demostrar, con una alcaldesa que, con su equipo, cambiaron a personas de lugar, cambiaron cargos y prerrogativas de esos cargos y lograron saltarse al Consejo en ciertos momentos, lograron incluso, según la Fiscalía, insisto, generar un balance que ocultara, comillas, o no informara a tiempo ciertos gastos, Parece que hubo deuda e falsificación, intereses. habría falsificación de instrumento público. Así es, de parte claro. de lo que se Y investiga. si eso se logró, esa famosa estructura se logró, porque también el diputado, con esos cambios que solicitó, logró crear esto, estaría completamente involucrado. Pero eso es lo que se tiene que demostrar. El tema del allanamiento del Congreso, Francesco, que fue muy bullado porque nunca había pasado eso, es precisamente por tratar de encontrar documentos que le dan indicio que solamente estaban ahí, nunca pensaron que iban a allanar al Congreso. Es una buena pregunta. De hecho, me consta que
que no hay diputado que esté pensando que podía allanarse o no el Congreso, es algo que nunca había pasado. No, tanto es así, tanto fue el golpe, el shock ese día, de lado y lado, que no se hizo mucho, el Congreso se paralizó un poco. Tanto así que nadie se acercó a averiguar muy bien qué pasaba. A mí me costó entender un poquito la noticia al principio. Después hubo una serie de reacciones cuando ya nos enteramos cuál era la intención real de la Fiscalía. Pero al principio, de partida todo ese piso, porque esos pisos se comparten con varias oficinas más, varias personas a cargo de las secretarías, todo el mundo mirando esto que está pasando aquí. Y después una cuestión que tiene que explicar también el diputado, que se ha ido quedando un poco solo en el tiempo. No hay camaradas de partido que salgan a prestarle un poco de ropa. ¿Qué si no saben qué está pasando? Pero terminó renunciando. Terminó renunciando. Claro, pero yo te digo, hace rato que ya nadie sale un poco a decir, bueno... Ya no hay defensas corporativas. No hay defensas corporativas. Ni siquiera que funcionen las instituciones. Mira, lo que les voy a plantear ahora, si este tema es farandulero o política, veremos qué dice la ex alcaldesa Barriga, no lo sé. Pero el caso de Only Fire, que se llama, que ya tenía On Fire. Te lo sabe muy bien, Francesco. Muy bien. Pero no estés suscrito. Sin duda, vamos a chequear las suscripciones de Francesco. Pero en este caso, está reporteado. Ella dice que habría ganado en una semana cerca de 7 millones. En un día. Mira. En una semana 7 millones y en todo el tiempo cerca de 50 millones. En un día. En un día. Me equivoqué. Vamos a chequear los suscriptores del canal que están muy informados. Entre ellos el señor Valdivia. Claro, yo me puse con 50 lucas. Esos 50 millones que le habrían incautado, ¿pueden ser revisados hoy día de alguna forma en esta medida en el Centro de Justicia? Podría ser. Sí, eventualmente podría ser. ¿Por qué lado? Podría ser discutido a propósito de las medidas cautelares. No olvidemos que hay medidas cautelares personales en contra de la persona y medidas cautelares reales en contra de los bienes y patrimonio o ingresos del imputado, de la imputada en este caso. ¿Podría ser discutido hoy día en la audiencia? Sí. Mi impresión es que les conviene más discutirlo por vía escrita, ese tipo de resoluciones, más que discutirlo hoy día en la audiencia. Pero podrían hacerlo. Tengo una duda. ¿Qué pasa si yo alego y ya estoy al otro lado? ¿En qué lado? Usted verá. Yo alego que, bueno, yo necesito para comer. Y si yo hago queque, una cosa mía, y si yo me saco la ropa, cosa mía también. ¿Podrían alegar que ella está en su derecho y que no le incauten esos bienes porque tiene que parar la olla? A ver, es una buena pregunta. Gracias, señor abogado. Solo hipótesis, ¿ya? Y esto no significa que estoy dando una opinión de cómo debería ser. Pero mi impresión, ¿ya? Hay una garantía constitucional, que es la libertad de trabajo y la elección del trabajo que yo quiero realizar. Y en ese sentido, cualquier juicio de valor que uno podría hacer respecto de ese trabajo en particular, que es un trabajo, está en la esfera de la moral. Sí, nada que ver. Si hace queque o se saca la ropa, es un problema de cada uno. Eso es problema de cada uno. Sí, claro. Lo que hace cada uno con su cuerpo, por favor, es de esa persona. Así lo dice la ley. Así lo dice. Es legal. La cuestión es, si es que ella dice, estos son mis ingresos, esta es mi actividad económica, yo necesito estos ingresos para sobrevivir, me parece que la Corte de Apelaciones va a estar en una disyuntiva. ¿Cuál es el bien jurídico que se debe proteger por sobre otro? O eventualmente la Corte de Apelaciones podría hacer algo distinto. ¿Cómo? Es decir, solamente retengan el 50%. Por ejemplo, para deudores de pensiones de alimentos, la inembargabilidad que está establecida en nuestra ley, solamente se puede retener el 50% de las pensiones. ¿Y cómo se le rige de pensiones? Mira, te vamos a interrumpir. Llegó Katy Barriga, parece, ¿no? Sí, Katy Barriga llegando hasta el Centro de Justicia y tenemos por supuesto que estamos en vivo a esta hora, cuando la alcaldesa se baja primero, yo me imagino que acompañada de la defensa, porque viene manejando el diputado Lavín León. Ella va a proceder ahora a ingresar, la hora era las 11 de la mañana, 11:30 tiene la audiencia, llegaron ya con 12 minutos de anticipación. Ahí vamos con que Ana María está en vivo. Sí, ahí está lleno de periodistas, estamos tratando de conversar acá un poco, sacarle una declaración más que nada, pero está difícil. Vamos avanzando ya por las escaleras y veamos si podemos escuchar un poquito el ambiente. Vamos a la escalera, cuidado. Estamos entrando a la escalera y hay que estar con mucho cuidado porque de verdad que está... Claudio, no sé si has visto este lugar tan lleno de periodistas alguna vez, pero está repleto. O sea, había mucha expectativa por la llegada de Katy Barriga, que está ahí junto a su marido. Y quedan por lo menos 100 metros de caminata. Quedan por lo menos 100 metros de caminata. Ustedes tienen allí... Tiene 12 minutos. Le queda mucho de caminata, tal cual. Entonces nosotros estamos tratando aquí de...
Oye, también podría preguntarle, Anita, no sé si me escucha, al diputado Lavín, si es que cree que su investigación complica a su señora. Es que hay tanta gente que no se escucha nada, parece. ¿Cree que su investigación Claro, ahora está complicada la situación cuando Katy la Anita lo está Barriga intentando. intenta avanzar a la sala. Eso es prácticamente por favor, la cantidad de gente. Diputado, ¿cree que está complicada la situación de su señora por su propia investigación? Nada. Ya por aquí podemos parar. ¿Ya podemos conversar? Paremos. Aquí alguien está dando órdenes, no sé quién es. No va a poder parar. Por ahora. Él está dando órdenes, Anita, de parar. Él está diciendo paremos. Cuidado. No. Cuidado. Ahí no sé. Ahí. Ya. Estamos conectados con Ana María que está ahí. Esta retención de dinero directo a los ingresos tuyos. Es que, pero lo que pasa es que sí, a ver, pero paremos un poquito. Primero, ¿cómo vienes hoy? Sí, momento. Si yo hablo, ustedes, pero pueden abrirse un poquito porque yo me siento un poco... Pueden abrirse un pasito más atrás, un pasito. De verdad, un pasito. Ordénense, cabros. Un pasito, ahí. Ya, ahí estamos ordenando. Ahora, ¿sí? Ya, pero ordenemos. Yo voy a estar tranquila, pero Perfecto, por ahí sí. Ya. Estamos ordenados. Bueno, la escuchamos. Ahora sí. En primera instancia la escuchamos. Bueno, respecto a esta preguntado audiencia, algo primero. ¿cómo se siente, cómo está esta formalización el día de hoy? Y se habla de la retención también de sus ganancias, de su plataforma. Ya, yo vengo tranquila como todas las audiencias. La verdad que ha sido desgastador. Ustedes han sido parte también de estos procesos. Pero yo me quería detener en algo. ¿Podemos bajar un poquito? ¿Ahí? Ya. Tú me hablabas de algo que a mí me hace mucho ruido y ustedes también como prensa siento que tienen que de alguna manera saber el origen de las cosas. Ustedes me hablan de algo muy delicado que es el diagnóstico de autismo de mi hijo. Yo hace más de 10 meses, 11 meses, debería haber interpuesto una denuncia quizás. Y por tanto trascendido que hablan los programas de televisión, que hace la gente con mala intención, llega esto. Porque nosotros llevamos a nuestro hijo a hacer equinoterapia hace bastante tiempo en distintos lugares. Uno de estos lugares es allá en el Totoral. Es un lugar privado donde él asiste y nos invitaron a conocer a nosotros con mi marido y con mi bebé, con mi hijo, mi bebé pero tiene ya 8 años, a conocer un centro de neurodesarrollo. Nosotros realizamos esta visita, ¿ya? Porque también era importante para ellos. Estaba la encargada y los profesionales. Lo voy a resumir porque estamos atrasados. Bueno, en resumen, en horas de la tarde, la encargada de este centro de desarrollo recibe el llamado de Alejandra Valle, preguntando por el diagnóstico de mi hijo. La periodista que ustedes deben conocer que está relacionada a la política y a la farándula. Ella en el mes de febrero realiza un llamado a la profesional encargada de este centro para preguntar sobre el diagnóstico de mi hijo. Yo les quiero decir solo una cosa. Como mamá de un niño autista y como muchas mamás que tienen un hijo autista, no es broma tener ese diagnóstico. No, y ojalá Dios quisiera que mi hijo no lo fuera, porque día a día tenemos que luchar con muchas cosas. Yo no quiero, me van a escuchar porque es doloroso que personas ligadas a la política con intencionalidad quieran seguir dañando. Ustedes estamos en una audiencia que es la que presenta el alcalde, ¿cierto? Mira, la farándula yo la respeto porque trabajé en ella, pero siento que hay falta de conocimiento en las cosas que dicen. Hay muchas cosas. ¿Dónde está TVN? TVN, también quería decirles algo. Mira, TVN está en estos momentos y durante varias semanas hablando Giovanna Nogales, la señora Giovanna. La señora Giovanna Nogales, ¿cuál es la cámara de ustedes? La señora Giovanna Nogales fue destituida en mi gestión por esta alcaldesa e instrucción de Contraloría por realización de obras extras fraudulentas. Ella fue destituida del municipio de Maipú. Ella venía de la gestión anterior. Antes de preguntarle que opine cosas personales, chimuchinas,
y situaciones poco serias debieran preguntarle el origen o debieran googlear cuál es su realidad. Eso es lo que me Hay Katy Barriga respondiendo a acusaciones del último tiempo que de personas que han aparecido con nombre y apellido en los medios de comunicación hablando de su experiencia en Maipú. Se ha hablado largo y tendido. Estoy trabajando, trabajo hoy día. Siempre he sido muy trabajadora, trabajo de los 16 años. ¿Va a seguir en Only on Fire? Ahí avanza la exalcaldesa. La verdad que es un proceso agotador. Yo siempre les pregunto cómo estoy cuando tú me preguntas cómo estoy. Yo siempre les devuelvo la pregunta de cómo se sentirían ustedes si fueran constantemente acusadas de situaciones que ustedes no han hecho. ¿Sienten miedo de la prisión preventiva? ¿Sienten miedo de la prisión preventiva? ¿Sientes miedo de la prisión preventiva? ¿Todas las informaciones que empezaron respecto a su marido? ¿Sientes miedo de la prisión preventiva, Katy? No, nunca he tenido miedo. Nunca he tenido miedo de nada. Cuando eres inocente no tienes temor. ¿Y enfrenta un miedo también de lo que pueda suceder con su esposo, el diputado Joaquín Lavín, que está con nosotros acá? Está medio peligroso. Alguien se va a caer. Con cuidado. Con cuidado. La revisión de cautelares. Y en ese sentido, hay nuevos antecedentes. Le estoy agarrando la mano a usted. Me estoy afirmando. Estoy mal de aire. Ahí estamos en directo con la llegada, es una caótica llegada por lo demás, le queda como 100 metros. No, claro, es un caos. Yo no sé si está bueno. ¿Qué puede responder? Claro, ahora, por lo que va hoy día, el delito mayor de la que están investigando son más de 31.000 millones y luego cosas anexas que se van a revisar hoy día. ¿Claudio podría haber entrado por otro lado o es la única opción? Todos los ciudadanos entran por la puerta. No hay más. No hay más. No hay más. Salvo que esté en prisión preventiva y entre por abajo. Tiene acceso directo. Oye, pero bueno, es bien caótica la situación. Hay mucho interés en este caso. Evidentemente hay mucho interés en este caso. Ella se refirió entonces a este diagnóstico de su hijo en este centro. Que lo que no sé, lo que pasa Ahora es sí va a entrar. hay que, bueno, ahora va a entrar Katy Barriga. Aquí hay que hacer una diferencia. Entre las personas que preguntan por un diagnóstico que eso es privado, frente a cómo se obtiene un diagnóstico que es el sumario, que es distinto al contenido de la forma. Por eso hay que ser... ella entiendo que en el fondo se quejó de que una periodista fue y preguntó por el diagnóstico de su hijo, que algo pero puede privado. que haya preguntado... Eso es muy privado. Pero otra cosa distinta es si es que efectivamente existió esta cosa del certificado, de no sé qué cosa. Ya, pues estoy siendo abogado del diablo, señor Valdivia, porque aquí puede que ya haya preguntado de qué forma se obtiene el diagnóstico, no por el diagnóstico, no sabemos. No, a ver, pero señor Gutiérrez, estamos... Por favor, señor abogado. A propósito de esto, acá estamos hablando no del diagnóstico, no de la condición de su hijo. No hemos hablado nada respecto de eso. No, y hay nada. que proteger eso. Y absolutamente nada de eso. Y no podemos hablar y no vamos a hablar de eso. Lo que estamos hablando es una cosa completamente distinta, que es si es que el tratamiento conforme a ese diagnóstico era necesario hacerlo en el Quisco. Y eso es lo que tiene que justificar un imputado para poder interrumpir un arresto domiciliario y poder trasladar a su hijo a ese tratamiento. Claro. No hemos discutido nada de diagnóstico, nada de condición. Solamente la necesariedad de ese tratamiento en un lugar específico, si es que podría haber sido en la esquina de su casa o podría haber sido en otra que alguien centro. También pregunte por el diagnóstico. Yo creo que, bueno, no lo sabemos, pero... Es que es difícil. Señor abogado Valdivia, dígame si me gustó, esto estamos como... Espérate, señor abogado Valdivia, espérese. El que sea en el Quisco, la razón, ¿es por un tema del lugar que le da las facilidades o podría ser porque el trayecto, no tengo idea, hay que pedir un día libre completo? No, porque la terapia puntualmente es idónea para el niño. Hay hipoterapia acá en la región metropolitana también. A ver, respecto a la condición y respecto del diagnóstico, soy extremadamente respetuoso. Mañana, de hecho, tengo un juicio sobre la misma temática. Lo sé que eres muy cuidadoso con eso. Soy súper respetuoso. Y me parece que hoy día en Chile, y esto estoy hablando en base a información empírica que conozco, hoy día en Chile hay pocos centros que pueden tratar de manera adecuada para personas en esa condición. Mira. Y eso, ojo, puede ser en cualquier parte del país.
Y los padres hoy día están sujetos no solamente a buscar un centro que permita sobrellevar o hacer un adecuado tratamiento, sino también los costos y los cupos. Mira, de eso mismo me hablan acá, me mandan información y me dicen que no siempre hay cupos en todos los lugares. Así es. Y que probablemente hay cupos limitados en los lugares que hay acá en Santiago y que probablemente en ese lugar había un cupo disponible. Lo que se está discutiendo aquí es la necesariedad de ir al Quisco. Eso es, solo eso. Entonces, me parece que algunas personas se han pasado un par de hectáreas respecto de ir a cuestionar el diagnóstico, que me parece algo ilegal, no solamente ilegal, absolutamente inapropiado, Yo creo que aquí lo que hay que discutir... Ahí tiene toda la razón de enojarse. De todas maneras, en eso estoy con ella, lamentablemente, en términos de que se ha hecho un análisis equivocado. Me parece que aquí no puede estar en discusión el diagnóstico, no puede estar en discusión la condición, sino más bien sobre la necesariedad de un tratamiento en un lugar específico. Ella podría fundamentar por qué. Y ella podría fundamentar y podría decir que ese es el único lugar donde hay cupos o donde es de menor costo. Las terapias son carísimas y de hecho hay jurisprudencia hoy día en la Corte de Apelaciones en que está favoreciendo a estas familias porque las CISAPRES, perdonen que lo plantee y haga este paréntesis, porque las CISAPRES están haciendo discriminación respecto a personas en esa condición. Sin duda, 11 de la mañana, 11:30 ya, Ana María está en vivo del Centro de Justicia. Anita, te escuchamos. Mira, una de las entradas más caóticas, uno de los casos más mediáticos que existe en el país, por supuesto, pero tengo información sobre un posible cambio de sala. Ustedes vieron que está lleno de periodistas. Esta es la entrada al edificio A. Los que no conocen el Centro de Justicia, por acá adentro es un patio central y hay distintas torres. Es posible, como hay tanta gente, que se haga un cambio de sala en los próximos minutos del edificio A al edificio D, que es una sala con doble altura que está un poquito más allá, un poquito más al fondo. Esa información nos la dieron recién. Recuerden que no se transmite por internet tampoco porque, según lo que nos explican acá, es que nunca se ha transmitido una reformalización por internet. Por eso no la van a poder ver por YouTube, como a veces vemos o pinchamos el Poder Judicial o nos mandan un link directamente. No, eso no va a pasar. Entonces ya nos estamos acercando al edificio D porque el cambio que haría Katy Barriga, que llegó muy acompañada con su marido, con quien no pudimos obtener ni una palabra, se haría de manera interna. Claudia nos puede ayudar, pero la característica de esta sala es que es de doble altura y podríamos ingresar nosotros, porque lo que nos dicen es que la sala está tan llena que por eso hay que cambiarnos. Ahora, lo tendría que hacer Claudio, abogado del día. ¿Lo tendría que hacer? ¿Tiene que salir de nuevo todo el caos? No, pueden pasar por adentro. Por dentro, sí. Hay pasillos interiores. Sí, más expedito para que parta luego. Ahora, ¿y qué tanto periodistas van a estar? Seguramente y sin cámara. Claro. Va a haber un pool de imágenes. ¿Por qué no se transmiten las reformalizaciones? Es una buena pregunta. Es un criterio que estableció el Poder Judicial en muchos de estos casos, pero me parece que sí es útil. Existe interés público, no hay reserva legal a propósito de este tipo de delitos y perfectamente podría ser transmitido. Me parece un criterio que, a ver, los criterios a veces en ocasiones hay que mostrar un cierto nivel de flexibilidad. Pero ella va a poder pasar no por el mismo piso, sino hay pasillos interiores por abajo del Centro de Justicia. Hay muchos pasillos que permiten llegar a los distintos edificios, A, B, C, D. Anita, ¿estás ahí? ¿Estás conectada? Sí, aquí estoy. Te escucho, Nacho. Te quiero hacer una pregunta. Todo lo que respondió la exalcaldesa Barriga, Katy Barriga, ¿tenía que ver con preguntas que le estaban haciendo o fueron puntos de vista porque nosotros no alcanzamos a escuchar las preguntas que le iban haciendo la prensa? Mira, fue bien difícil alcanzar a escuchar, pero al principio pensamos que no iba a hablar porque como había tanta prensa, canales de prensa, también medios de otros programas de espectáculo, justamente ella avanza con él y pensamos que no se iba a detener. Lo que hace también, y llama la atención, es que pregunta por determinados canales. ¿Dónde está tal periodista o dónde está tal canal? Porque ha sido un canal, bueno, todos han hablado de lo mismo, pero preguntó por uno de ellos por precisamente el caso de su hijo. Incluso ahí ustedes le escucharon cómo declaraba sobre el diagnóstico de su hijo, la reserva del mismo y la molestia que ella tenía. Ella se detuvo
para dejar claro, para expresar su molestia, que eso fue lo que no hizo en su casa cuando se detuvo a hablar con nosotros también, Nacho. Claro, la molestia puntual hablaba de una exfuncionaria en la municipalidad de Maipú, Francesco, que ella ha hablado con distintos reportajes, medios, ¿no? Pero es que lo que pasa es que también hay un medio en particular que ha mostrado más de una... están mostrando funcionarios que trabajaron con ella, que se sintieron siempre obligados, por ejemplo, cuando hacía este famoso matinal y salían todos a bailar. De la copa de agua. Claro, y salían a bailar. Ahora hay algunos que están diciendo que salían a bailar porque se sentían obligados. Porque si no lo hacían, después te agarraba y mala onda de ella o de la jefa de comunicaciones o de gabinete, quien fuera. Y otros que han dicho que no, que efectivamente Nacho. se sintieron... Está corriendo la Ana, a ver. ¿Qué pasó? Está corriendo por el otro lado. Corre, manita. No te hagas. Lo hace por fuera, lo hizo por fuera. Nos habían dicho que iba a hacer un paso interno y lo hizo por fuera. Acá estoy otra vez. Ya. Sí, ojo con esto, a lo mejor quiere seguir dando declaraciones también, a ver si alcanzan a escuchar. Lavín Jr., y eso es lo que no hemos podido lograr. Diputado, Él no ha hablado ¿su nada. situación cree que complica a Katy? ¿Su situación cree que complica a Katy? ¿Qué opinas al respecto? Ay, a ver, voy a aprovechar de Aprovechen de contestar las preguntas exactamente. porque yo también como trans, a ver, ustedes han comunicado siempre como prensa que yo estoy en prisión preventiva por ser madre cuidadora. Y yo no estoy en prisión preventiva por ser madre cuidadora. ¿Sino por qué? Sino porque no hay antecedentes que justifiquen Con las arresto acusaciones que me están domiciliario. haciendo. Quería volver a hablar, hasta acá nomás me dicen, voy a buscar a Huerque para que me puedan ver. Claro. Ella Me voy a aclara poner el que- audífono también. Vaya que ha sido complicado, pero ella dice, quería aclarar por qué estaba en prisión preventiva. Descarta que esté en prisión preventiva, según ella, y Claudio nos podrá orientar, por ser madre cuidadora. Pero lo que sí insiste es que en su inocencia. Por eso también cuando sale de su casa, en Peñaflor, lo primero que le pregunté fue, ¿usted cree que va a volver a su casa? Claro, me dice ella, porque las personas inocentes no deberían estar en prisión preventiva. Una frase que ya había dicho en otras oportunidades también. Y lo segundo que le pregunté era el tema de su hijo, porque sabía que iba a ser tema sensible y fíjate que es lo que la tiene más molesta, Nacho. Claro, ahora tome aire, Anita, si eso es lo principal, esta audiencia va a partir ahora en un ratito. Claudio Valdivia, cuando ella, bueno, ella se equivoca, entendemos, no es prisión preventiva, arresto domiciliario total, Claro. pero tiene unos permisos que se la podrían dar a ella, se lo dan a ella por un tema de diagnóstico de su hijo y a otras personas por otras razones médicas también, ¿no? No, pero es cierto lo que dice ella. Nosotros vimos la audiencia. Sí. El juez jamás dijo, No, nunca. dio ese argumento para dejarla con arresto domiciliario. No, es Digo, tiene que no ver había con el riesgo de juicio. fuga. La investigación todavía le falta, como para establecer qué tipo de pena puede llegar. No es un peligro para la seguridad de la sociedad. A ver, yo creo que hay que hacer memoria de la audiencia de formalización de Katy Barriga y las afirmaciones que hizo la jueza Garantía en esa audiencia a la Fiscalía, donde hubo un reproche bastante claro y directo de la jueza Garantía a la Fiscalía respecto del estándar de la investigación y la claridad de los cargos y montos involucrados. Claro. Tanto así que después tuvo que pedir un informe complementario a la Contraloría General de la República. Entonces lo que dice Katy Barriga en esto sí, también Sí, tiene la razón. hay que el tema del arresto domiciliario nunca Es que alguien tiene que haber dicho eso. Alguien tiene que haber dicho eso, no sé ella lo quién. vio, Yo no- muy molesta, por eso lo trata de aclarar. Podría ser Ya, un pero yo no lo he argumento escuchado. que ella podría dar eventualmente. Se dijo. lo dio en la audiencia. Claro, pero- el criterio determinante, el criterio determinante No fue ese. No. Fue la pena probable y la Exactamente. necesidad de cautela. Está lo correcto De ella. acuerdo. Aparte que acá, convengamos que hay muchos programas de televisión donde se ha hablado largo y tendido de este tema y, por supuesto, las hipótesis corren para allá, corren para acá, los rumores que yo dije, que yo creo, que yo... Y esta cuestión es así. Puede ser, o alguna Y lo imprecisión. mismo también hay que entender, sin quitarle la gravedad de lo que a ella se le ha imputado, digamos, y por supuesto, siempre a la espera de la investigación que arroje, digamos, los resultados para entender finalmente si ella es inocente o es culpable o que se la acusa bien y todas las cuestiones. También hay que, aquí siempre las cosas hay que tomarlas con pinzas. Katy Barriga Y con andina, como decía mi papá. no, con pinza, porque efectivamente el testimonio de una persona puede estar contaminado por un tema político. Puede estar contaminado por una lucha de poder aquí o allá. Puede estar contaminado por lo que se
esas cuestiones, los testimonios siempre pueden estar contaminados. Pero esos son los testimonios. Los testimonios. Los análisis que se hacen también pueden estar contaminados. Los análisis que se hacen en los distintos programas de televisión y en las distintas personas que opinan respecto de también, pero no respecto a la descripción del delito, ¿no? Que tú te tienes que basar en lo que dice la Fiscalía. Por eso hay que ser súper riguroso, como siempre Claudio nos enseña, en que hay que escuchar a la Fiscalía y ver qué es lo que muestra la Fiscalía. Y hay algunos hechos, por supuesto, que te hacen sentido. Los allanamientos a la oficina y la casa del diputado Lavín. Los audios, esos son hechos objetivos que uno les podrá, digamos, hacer un análisis, pero es, digamos, por cómo Katy Barriga, Anita María Silva. Varias cosas que contarles. Nacho, Repe, me salí rapidito porque estaba escuchando todo para poder actualizarlos. Lo que se está pidiendo en este minuto de la revisión de cautelares es un permiso que ella necesita el 19 de noviembre, o sea, en los próximos días, porque su hijo tiene una intervención quirúrgica. Entonces, se están revisando las cautelares de Katy Barriga, que algunas personas decían, o algunos expertos decían, que podría incluso quedar en prisión preventiva, pero los reformalizados son su círculo más cercano en el marco de toda esta investigación por fraude al fisco, Repe. Ya, o sea, la exalcaldesa no está siendo hasta el minuto reformalizada, Anita María. Claro, y lo otro, un dato también bien interesante, es que el juez es el juez Hugo Torres. Y es el mismo juez que decreta esta cautelar, o este revés que sufrió ella cuando empieza a publicar sus fotos en esta plataforma para adultos, en On Fire, y retienen estos fondos. Es el mismo juez. Ya, pero no está tipificado que vayan a hablar de eso en esta audiencia, por lo que vemos, ¿no, Repe? O sea, pareciera ser que... ahora, si ella está pidiendo permiso, uno se imaginará que la medida cautelar que tenía se mantiene. Hay todas las luces de que es así, que el arresto domiciliario se mantiene y por lo tanto ella, a partir de que el arresto domiciliario se mantiene, ella está pidiendo el permiso y lo tiene que justificar como cualquier persona que quiere pedir un permiso, una autorización para una excepción de ese arresto domiciliario total. Y para eso tiene que acompañar no solamente un certificado médico, sino tiene que acompañar todos los documentos que entrega la clínica respectiva para el ingreso o el estudio o la hora que tiene para dicha intervención. Claro, tú lo sostuviste el primer minuto que ella quedaría con una medida similar. Para mí me parece que no obstante la reformalización ella va a quedar con arresto domiciliario total, lo va a mantener. No hay ningún antecedente nuevo a propósito de la necesidad de cautela que hoy día se discute. Quizá hoy día sí podría ser relevante discutir la incautación o más bien la retención que tiene de los fondos de la plataforma de adultos, pero me parece que yo creo que eso va por vía paralela, por vía escrita, para llegar a la Corte de Apelaciones y discutirlo. Discutir abiertamente. Porque tendría que hablar de los montos para discutir lo que pasó, tendría que hablar de los montos públicamente, ¿o me equivoco? No necesariamente, no necesariamente. Lo que la defensa podría estimar es, a veces uno pide una petición, uno hace una petición principal y una petición subsidiaria, es decir, no me los quiten, no me los retengan, y si me los van a retener, por favor no me retengan el 100%. Claro. Que podría ser una apuesta, me parece razonable, de la defensa. Equivalente como una pensión alimenticia que puede ser el máximo un 50, ¿no? Por ejemplo. Eso puede ser. Y no solamente la pensión alimenticia, la ley establece, a propósito de todos los juicios ejecutivos, juicios de embargo, que hay un límite legal respecto del 50% de las remuneraciones de cualquier persona. Esto podría uno discutir si es una remuneración propiamente tal o un ingreso, etcétera. Pero para todo el efecto, el espíritu de la ley es ese, en que si una persona está recibiendo ingresos, no se lo retengan en un 100%. No hay una crítica moral y la ley no puede actuar con moral, tiene que actuar con justicia, ¿no? Independiente del reproche ético o el reproche de oportunidad que uno puede hacer sobre el trabajo en específico en el contexto, las circunstancias en que ella se encuentra. Claro, Anita María, que es la talla que tiró Lucho Streaming en la Teletón. Anita María, ¿cómo nosotros pudimos grabar adentro, lo que no es transmisión en vivo? ¿Cómo la notaste? ¿Cuál es tu percepción de la exalcaldesa Barriga dentro de la sala? Bueno, yo la vi bastante bien. Ella, cuando conversamos con ella en su casa, dijo, cuidado, me siento mal, estoy muy resfriada, pero no se veía quebrantada, no se veía con síntomas de resfrío, más que en la mascarilla, que ella decía, ando con mascarilla. Lo que sí es que cuando llegó acá,
toca constantemente una suerte de rosario, unas cintas rojas que tiene, como unas pulseras rojas que tiene. Recuerden que la vez pasada también tenía una estampita, una cuestión como un santito. Es algo similar a lo de la otra vez, rojo, y ella comienza a rezar, creo que han dicho en algunas oportunidades. Y lo que no suelta también, Nacho, el celular. Lo revisa constantemente mientras están haciendo ciertos recuentos. Por ejemplo, le estaban haciendo un recuento de cómo había ella cambiado ciertas atribuciones para darle poder a personas de su círculo cercano, administradores municipales, y ella no suelta ni el celular ni este rosario rojo. Pero ¿se han formulado cargos nuevos? ¿Se ha hablado, por ejemplo, del diputado Lavín? No, por ahora no. Los que están siendo reformalizados son los de su círculo cercano. Porque entendíamos también que hoy iba a haber una reformalización o una nueva audiencia, digamos, de formalización, y los que están enfrentando eso son sus más cercanos, los otros involucrados, porque ella ya habría enfrentado este proceso en septiembre. En septiembre, muy bien. Anita María, nos quedamos contigo. Bueno, te vas a quedar ahí hasta que termine la audiencia y nos vas informando en el camino, bueno. Y termina como a las 6 de la tarde. O sea, y ahí va la Anita, entonces, a tocar, llévale un cocaví. Muchas gracias, Anita. Vamos a estar pendientes, obviamente. Michelle, ¿qué te